los perros, las chicas están ahí al pie del cañón en este sufrido, golpeado, pero querido país. Bienvenido a No Pensé Pasar por Esto, edición jueves. Edición jueves, tenemos que aplicarle hoy TBT, Throwback Thursday, retro, maguaré, como quiera decirlo. Hoy es día de Eurodisco, hoy es día de Emanuel, hoy es día de todo, ¿verdad, Salvador? Sí, totalmente. Eurodisco, los 70, los 80, ABBA. ABBA. No, ya te digo, Italo Disco. Ahí. Giannini, eso se de locos. Hola, cuate, Matecopio. ¿Cómo están? Buen día a la audiencia. Va, es la Eurodisco. Permiso. ¿Qué es lo que es la Eurodisco? Está bien, Pico, ahí está, está tu lado virginiano. ¿Qué es lo que es Eurodisco? Ustedes a veces hablan en chino y arameo y yo no les entiendo. Bueno, a ver. Pero aprendo con ¿Conoce ustedes. usted cuando calienta el sol? Ese no es Eurodisco. Aquí en la playa. pero ese no es. Sí. Pero está cuando calienta el sol. Aquí no está allá. Sí, con... Ese es el original. Es el original. Este no es el original. Luis Miguel le copió. Al Italo Disco. Sí. ¿Qué te pasa para hablar del Rey Sol así, sea? Desubicado, Espera, vos sabés que ya, fuerte. no, en serio ya me estás cansando porque todo bien. No, vos me cansabas a mí, o sea, que le insultás a Luis Miguel. El Rey Sol, mi amor. Pues sabés que siento como un déjà vu. Mi novio me dijo hoy en la mañana lo mismo, así, esta misma discusión que acaban de tener con Quique. Me tenés harta, te digo. ¿Ah, sí? Ah. No, porque yo a veces de la nada, nomás tipo Quique. Vos sabés que yo me voy a casa y me sale la gran Quique por cualquier cosa. Fabio Ñemosé. Por cualquier cosa. Primero, ¿podés Pico decirme hola, buen día? No sé, voy a pensar, será, porque me pones muy nervioso de entrada, ya sea. Pero la pucha, ni que fuera cerrista o qué vos. Hay que derrumbar la nueva olla. Hay que echar ese estadio que está en alianza con la Unión Europea. No. Los NGOs. Por eso está mal, por eso está mal Cerro, porque la nueva olla es de la Unión Europea. Así mismo, estos nejeros tienen un negociado. Que tiene que estar Salvador, preso. Espera, mira. Hay que echar. ¿Sabes en el diario del Popu? Quique dijo, hay que echar nueva olla surana. No sirve para un carajo ese estadio. Ahora voy a hacer el famoso meme. Fabi. Bueno, No me quemé. no me quemé. Yo ya sé el resultado que él dijo, no hace falta que abra. ¿En serio? Seguro que dijo que gana Cerro. Bueno, Esto no dijo nada ayer, boludo. Un cagón. No, pero anotó supuestamente. anotó pues. Vino el hincha de Cerro, él se cagó todo. Ese no le trae más, boludo. Que puta. Anotó y guardó Le van a allá agarrar bajo de la todo. sandía. Qué puta ya. Acá está el resultado de lo que en teoría tuvo que haber sido el resultado del partido de Cerro Porteño contra Palmeiras ayer en la noche. A ver, poné la cámara. ¿Quieren que abramos ahora? ¿Abrimos después? Ahora ya. Ahora ya. Indominus, Ahora ya. Magnum, Habemus Papam, Habemos papá. Después de ayer, habemos Cerro Palmeira. ¿Cómo salió Cerro Palmeira? Perdió 2-0. 2-0. Perdimos 2-0, pero ¿Vos sos cerrita? Yo soy- Ayer dijiste que era olimpista. no, yo soy olimpista, pero Como paraguayo. yo soy olimpista, pero yo como paraguaya, dentro de lo que es presentación del fútbol paraguayo, también hay que admitir algo. Ayer no le dio a Cerro Porteño. Nunca se le da, boludo. No, tuvieron varios No sé momentos. cuánto del 2023 no le gana a Palmeiras. No, pero tuvieron seis veces consecutivas que no gana Cerro Porteño. Pero ayer tuvo oportunidades claras que no se pudieron. Y después ya hay caneoma los perros. No, pero no podés ni cansarte. O sea, No hermano, podés ni ganas arrastrarte. $100,000. Son un ¿Y cómo los otros no se cansan? A ver, pea. ¿Cómo los otros pueden correrte y vos patear un tiro libre? Ah, ñara. Sí. Y después el otro pierde una pelota y... Se queda, se baja y sí. Se Ah, agarra la que no cabeza. van detrás. Actitud, Eso sí. huevo, sangre, es lo que falta. Estaban cansaditos ya. El no, último. pero el primer tiempo ni era. Cierto. El primer ¿Con que a los tiempo, 40 sí. minutos te vas a cansar? Sí. El segundo. Mira, yo empecé a ver el partido desde el segundo Ah, tiempo. entonces... Por eso te estoy diciendo, Quique. en el último gol ya fue un Hijos de golazo. puta. ¿Qué? No, tranquilo. 4x4, ganan miles, se cogen a las No, mejores pendejas del mundo. No, Qué bárbaro, o sea, y se no son cogen- capaces ¡Basta! de correr
3 metros en un partido, o sea, va a laque. Preso tienen que estar los jugadores de Cerro, o sea. Yo no puedo más, te juro, mis amigos cerristas están por morir, boludo. Y sí, no eso sé es qué vamos a hacer, cierto. o sea. Pobran a los de Cerrita. Ahora, yo anoté ayer el resultado. Ahora sí. Llegó el momento. ¿Están preparados? El momento. ¿Están listos? Se retira por la puerta grande. En rojo. Vamos Ay, ay, a ver. Palmeiras 2, Cerro 0. Dale, pues. Continúa en competencia. Vos no te llamas. Cerro Porteño 2, Palmeiras 1 fue lo que dijo José Ayala. No, qué bárbaro, o sea. Qué bárbaro, boludo. Cerro Porteño 2, Palmeiras 1. 1. Que vuelva a Telecomio, boludo. No, dejate de juego, boludo. Llamale a Clara, llamale a Gustavo, ya hagan algo, su show, es el teatro, no sé, boludo. Qué bárbaro, o sea. Qué terapia. No. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No se dio? Me retiro, Salva. No, nunca te retires. No, pero No, de como oráculo no le de da. oráculo sí. Hace hoy Olimpia y Libertad. Hoy catón Voy de a suerte hacer hoy este Voy a día. Olimpia. hacer, voy a hacer. Allá, pota. A la Allá, tercera pota. la vencida. Sí, vamos a hacer. No, dejate de juego, boludo. Ahora te vas a meter con nosotros en la Olimpiada también, vio. Qué puta, todo rubio ñu, boludo. Les pasan jodiendo la bola a los grandes, boludo, con su pronóstico. Lo grande. Hoy es jueves y Versus todavía no habló de la intermedia. Estamos compartiendo la punta. 4, hermano. Propuse y sabe que todo el equipo de producción me dijo... No vende. Me dijo, hablan en tu canal de YouTube nomás. Eso me dijo. ¡Ahí tenés, hijo de puta! Y ahí le dije, y sabe que empecé hablando y tenía 4 viewers. Entonces, ella puta, y yo conté que Lo intentaste. uno de mis hijos es ñuense. Claro, sí, Ayrton es ñuense. Es ñuense, Ayrton. Y si mientras hablas de los grandes ahí de repente así Hago. haces una pinceladita. Es lo y que eso, siempre, es lo que por siempre lo menos hago. para mantener. Meto básquetbol, meto un poco de NBA, meto un poco de tenis, Claro. hablo un poquito del ascenso, hablo del fútbol del interior, pero deja de hablar de Olimpia de Cerro en este país. No funciona. No, sí, boludo. Pero ¿sabes qué yo hago más todavía? Hablo más de la selección. Ah, sí. Ahí sí. Ahí ese es el power. ¿Qué dice la gente a través de qué? A ver, leemos mensaje. Bueno, Manden. rapidito les recuerdo, estamos por Twitch, estamos por Instagram también, por Facebook, @somos popupy, y ya van llegando los primeros mensajitos. Este es un seguidor del programa, hace rato que lo veo dentro de la plataforma y siempre está dejando sus mensajes y tiene buenos mensajes así picantes. Hoy, por ejemplo, Carlos León pregunta, Sebastiano, ¿está trabajando parado? Pregunta. ¿Pero Qué dónde puta es el lo que está? público de la cueva acá rompiendo las pelotas, o sea. Esto es Popu TV, o sea. Esto es el pueblo, no es esa manga de cheto ahí con Guille Jale y eso. Y ya estamos por Twitch también. Ahora sí estamos al aire. Por ahí también pueden ir dejando sus mensajes. Tenemos nuestro WhatsApp también. Josecito les va a Sí. dar la lectura completa. Tenemos y los WhatsApp, audios. tenemos el WhatsApp habilitado, señora. A ver. 0984 42, ahí está, 1, 2, Lee 3, bien, 098, carajo. déjenme pirá. Upa. 49 91 25, 0984 49 91 25, transmitiendo. Me preguntaron, Anga, en que las señoras de 50 para arriba me preguntaron por qué no manejan ni Twitch ni YouTube, qué canal de cable es. ¿Cómo? Y acá está, en Claro, canal 29, Tigo 26, 21 de Flow 16 de Copaco. Sí, Ahí señores. está, para tenerlo más ya en cuenta. Ya no hay excusa. Ya no hay excusa, ahí está, en todas las plataformas, habida y por haber, señora. Ahora tenemos Menos- Instagram. En todas las plataformas menos Instagram. Después vamos a Todavía hablar. algún día. Bueno, hubo humo negro otra vez. Acá tenemos tapa del Popu. ¿Quién fumó papa marihuana? del Popu, iba a decir. ¿Quién fumó? No, fumata negra del Papa, Ah, Quique. perdón. No habemos papa todavía. No, tranquilo. No vaya a marcar el humo negro es por el que no hay papa. Ah, No. es un cambio de aceite en los autos. O sea, en el No. Vaticano nos cambian el aceite del auto, o sea, qué bárbaro, boludo. Ayer hubo humo negro y hoy tempranito, 6 de la mañana, humo negro nuevamente.
Esta tarde, a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, va a volver a ver. O sea, ya están en el cónclave y vamos a ver quién sale. No me quiero ilusionar, pero está sonando mucho. Cristo, no voy a decir. Está sonando. Le va a porque- bufar, No diga, boludo. porque si vos decís, probablemente al país Cristóbal le van a traer a la parroquia allá de mi barrio. No va a ser papa. No va a ser papa Cristóbal López. Ahí está. Mejor es cuando Ahí José le está. aplica el no va Sí. a. No habemos papa Piajú todavía y hoy vuelven a votar. Ya votaron hoy a la mañana, 5 de la mañana, 6 y piquito salió humo negro. Y ahora a la 1, 2 de la tarde nuevamente se espera, bueno, ya la tercera votación. Vamos a ver si es que ya hay humo blanco y ya tenemos nuevo papa. Pero todavía no hay nada. Explica vos, José, pues hay gente que no sabe. Humo negro es que no se elige, que no están de Humo- acuerdo. Sí, los humo cardenales. negro. Se necesitan 3/4 de los cardenales que hayan votado por uno solo, ¿verdad? Y todavía no se llegó a esa mayoría, entonces todavía van eligiendo. Y entonces vamos a esperar ahí. El cónclave más largo ayer buscando en internet, Sí. 33 meses. Sí, Sí, 3 años. 33 meses. Sí, ese fue todo un tema, porque se hizo en Rávena y el pueblo ya estaba podrido porque Sí. era una no era una negociación, era una lucha de poderes. Sí. Entonces se encerraron y ¿saben qué hizo el pueblo? Ellos, el intendente del lugar, el alcalde de Rávena más el pueblo, le encerraron en el castillo. Sí. Le iban racionando pan, le iban racionando, le dejaban, bueno, elijan, ¿cómo dicen? Elijan pues. Elijan, pues, pónganse de carajo, y ahí- acuerdo. Y es lo que tendría Y que ahí hacer. nació el porque cónclave. Porque Le estuvo encerraron. encerrado, y ahí nace el el cónclave. cónclave. Sí. El verdadero. El el ¿Y verdadero. nombre, cuál es la el contraseña origen. para el conclave? No, es conclave, no, cónclave. No ya. es que tiene O clave sea, de Wi-Fi. Estos sacerdotes, estos cardenales no tienen wifi, boludo. No tienen nada. Y 20 años hace que murió Juan Pablo II. 20 ya. 20 años justito, 20. 2005, 2025. ¿Vos te acuerdas cuando vino a Paraguay? Sí, yo era mitad y me fui a verle a Ñuguazú. Ñuguazú. Ñuguazú cuando se fue a Ñuguazú. Estaba con su chica ahí, se dio en el auto, ahí le pidió el auto a su papá y se escapó. No, si yo tenía 7 años cuando eso, en el 88, fue 87, 88. Nosotros teníamos que hacer el cordón. O sea, el colegio, la escuela, todo de Cacupé, el cordón famoso, ese donde viene todo de la mano así para pasar. Sí. Y la música era... Teníamos que hacer. ¿Te acordás la Tenían música, que- Varios Varios piñas. varios mías. Varios piñas no ¿Cuán- vamos a jugar fútbol. ¿Cuántos Famoso. años tenías vos? Y yo tenía 12. 12, y 12, sí, 13 la años. época de No hacer pillás la pues a esa rabona. edad. No No, no pillás. ¿Qué es lo que No, es el Papa? la así? música va a decir, gracias su Gracias su santidad por visitar mi Paraguay, país. por visitar mi país. Moise, No, obvio. Juan Pablo II. Buena época esa, carajo. Nuestro presidente Stroessner estaba No, firme ahí, carajo. gracias al Papa Juan Pablo se fue, Stroessner fue uno de los que empujó. Paz y progreso para todos. Espectacular era, carajo. Qué bárbaro, o sea, que vuelvan los viejos tiempos, o Y sea. mi abuela tenía el plato conmemorativo Juan Pablo II en Paraguay. Mi mamá también tenía eso. ¿En Ese, serio? Sí. Che, mi familia en vez de oído en Bopuira, Maravilla. Nada, y té no tienen ellos así del Papa y eso. Y hay gente que le gusta tener. Yo por lo menos no tengo nada Pero de ellos nada. son recontra mega católicos, pero Sí. no. Yo tengo la remera cuando vino Francisco. Yo no guardo nada, a veces tengo y pierdo todo. ¿Qué cae, güey, que regalo vos todo. sos, Salvo? No ¿Ustedes no se regalo fueron a verle a todo. Francisco? O sea, yo no soy muy apegado a esas cosas materiales. Ah. Ay, huesos, vos. Él vive nomás. Él vive. Hay que vivir. Como Y- ese que se fue acá a Cupé. Yo me voy nomás de Yo me voy nomás de onda. Pero ustedes no se fueron a verle a Francisco cuando vino acá. ¿No? ¿Vos ¿Vos te tampoco? fuiste? Yo estaba trabajando. Sí, yo me fui. Yo estaba encerrado en el mercado 4, boludo, en mi jaula. No podía salir, boludo. Toda la gente ahí en la calle saludándole al Papa, yo ahí Sí, gritando. vos mirá, ¡Háblame! Yo, vela Francisco, Pancho, acá estamos tus representantes. ¡Qué puta, Dios boludo! mío, los loros ahí en la esquina No, del no, en la mercado. esquina del 4. mercado. No, hay loro, Gallina, tortuga, tortuga. gallina, mono, Paloma. capuchino. Sí, hoy Maite, hoy Maite. Hay que agarrarle a todos esos traficantes. La SEAM, ¿dónde puta lo que está, ¿Verdad? carajo? No se van a ir a controlar. Qué ¿Vos querés ver puta. búho? Y me acuerdo que había búho, venden así. ¿En serio? Sí, y después se va a la SEAM un ratito, limpia todo, después ya vuelven al día siguiente. otra vez. Ay, me la- Hasta mi quiré vive que ahora vende ¿Qué? también. ¿Qué? Mi quiré. Vos no sos pariente de Cheto. Pariente de Cheto mal.
Yo no hablo vanilla. Estás vendiendo, boludo. La puta. Mukure. 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 Eso, Ahora con el mukure está de moda. Pero vos El mukure. Mukure. No, porque le mata a todas a las ratas, A los las bichos. ratas, los Mukure. Mukure. Es difícil porque mucha gente dice mukure. No, es mukure, es mukure. El debate. El debate. Ahora ya hay mukure, mukure. Después otro Y ahora, difícil ¿cuál es era el que acaba de decir? Mukure. Mukure. Ay. Mukure. 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 No, Ese- Es difícil, carajo. muy curé. Curé De chancho. Y después otro animal difícil de decir que la gente dice mal es tañicati. 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 Y la gente dice tañicati. ¿Cuál es el tañicati? Y el tañicati es tipo el tagua, pero menos prehistórico ya. Eso me tienen los colmillitos ahí. ¡Nero! Orecoca, sí, sí. Sí, no, y me fui una vez a ver y te hace así con los dientes, clac, 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 Es clac, una clac, clac, y especie- después te tira pedo. Una especie de jabalí. Sí. Ah, mira. Y horrendo su olor. Y se enoja y te tira Mira, su guau, aroma ahí. tipo el zorrino. Como el zorrillo, mira un poco me Pero el entero. chanchito tipo Un jabalí. chanchito, una mezcla de jabalí y chancho. Y después hay muchos que yo conozco. Los curemanosia. Están esos Están también. los curemas, no. Está el cureyo o. Ese es Augusto. ¿Conocemos aquí que el cureyo? ¿Saben para qué es útil un tipo específico de cerdo? Usa el cureyó para buscar unas nueces. No, es para buscar el hongo Sí, son Sí, me acuerdo. las trufas. Las trufas. Son trufas Sí, y que son están debajo deliciosas. de la tierra. Que están Y debajo de de la ahí tierra. nace el cureyo hoy. ¿Entendés? Hay un lugar acá en Asunción donde se venden, es una pizzería. ¿En Donde serio? tienen estas trufas. Es un italiano el dueño. A Y la tiene mierda. unas carnes que se preparan con estas trufas Que combinadas. con devoción nomás la trufa. 235.000 cuesta el plato. Ah, que ahí están llegando los mensajes. Vos tenés los mensajes a través de YouTube, Qué puta. Martínez. Parece ese YouTube. programa Paraguay salvaje ya, boludo. ¿Qué pasó, Quique? SNT al natural. Qué bárbaro. Espérame un ratito, acá me perdí en mi YouTube, salí En de mi YouTube. mensajero, ma. Seguimos igual leyendo la tapa del diario del Popu de hoy, 8 de mayo. Dice, Ya estoy en el chat. Todavía Ah. no tengo mensajitos. Bianca Ure echó techo del vecino. Doña Oipitela Iroaja Upey con su 4x4 tumbó pilares y chau galería, dice. De la zona. Este peor es tipo la señora que el GPS le llevó hasta la... ¿Cómo es? calinata. La calinata. De esta. Y después, mira, buena esa, Daniel Rosa. 100 paraguayitos dicen, arrancó y el primer día ya fue un exitazo. Bien ahí. Ahora compiten los chicos de los colegios en 100 paraguayos, 100 paraguayitos. Y vos sabés que lindo es. Y ganan, el equipo ganador se va a las cataratas de Iguazú. Espectacular. Lindo, lindo, lindo. Después no era su día por lo visto. Columna Joamí sobre auto. Volvían a ser y el chofer José ileso. O sea, ileso, pero Yumi vi la jova cuando No, salió. más vale, más Seguro. vale. Ojalá haya tenido seguro, ¿verdad? Eli se puso brava. Puedo ser fina, pero tengo barrio. Mariala del barrio soy. ¿Eh? Ah. Eso una así para que salga con Cheto mal, para que le enseñe un poco el barrio. Ese puede ser. No le vendría nada mal. Che, mira un poco quién apareció. otra ¿Quién vez. apareció? No, las chirris están a full ahora en Las la Popo. churris. Hoy tenemos una invitada especial que apareció hoy dentro de una de las páginas de la Popu. Está en la página 11, tomando tereré y alentando a Guaraní La Maína. Hoy nos acompaña en breve. Ah, mira, hoy viene Marisol Olmedo. Sí, señores, y ahí está, nos dejó una noticia ¿Quién hoy para el- viene? Marisol Olmedo, la maína guaraní. A ver un poco su foto, o sea. Ahora sí, actualizado el mensaje mientras Quique le vea la Maína de Guaraní. Hija de puta. Qué puta, vaya a hacer la urinera. Ah, no. No, tranquilo, Dejate de Yo joder. tengo un Guaraní, par- déjame Ahí yo. está. Tengo un par de preguntas para ella. Ah, bueno. Sí, bastante polémica hace rato, ya que... Che, pero está muy de moda esto, Fai, vos que manejás mucho este tema, el tema de las madrinas de los clubes, boludo. ¿Qué es lo que ese tema? Olimpia también tiene, O vi sea, que yo Cerro también quiero tiene. ser madrina del Olimpia.
Ya hay 2 o 3 por ella. Por Ay, eso no, te digo, ¿por qué lo mentira, hay ya tanta? hay. Sí, hace rato. Ah. Encima se pelean todos. ¿Quién va a ser? ¿Quién es la original? ¿Quién fue la primera? Ah, la Maína. Ese es tipo conclave, hay que Y elegir. sí, hay que hacer un Los, conclave. los clubes deberían haber ¿Y de hecho qué hace club rato ya. Puedo ser madrina si yo soy del Olimpia Salva. Y allá por cada cupete podemos ofrecer algún club. Ah, no. Algún El reinado. Teniente Fariña. Teniente Padilla. Teniente Fariña. Teléfono, Cacupé. dame. Presidente, Gustavito. Algún reinado que tengan por ahí. Claro. No, iba a decir, yo creo que los clubes hace rato hubiesen hecho tipo, ¿hace cuánto que no se hace elección de Miss Olimpia? Miss Cerro ¿Se Porteño? hacía, pero eso ¿Cuándo antes? se hacía? ¿En ¿En qué año? serio? Claro que sí, se hacía. ¿En serio? Hasta ahora se hace en el interior. ¿verdad? ¡Qué bola! En el interior y cada liga, en cada inauguración hacen su elección de. Ese sí, Yo fui reina de liga. una liga, no me acuerdo nomás de cuál, pero Ah, sí. pucha, ¿cómo no vas a saber? No, pero era en la época. ¿Viste qué famoso te invitaban nomás? Yo caí nomás, yo vine de onda. Yo me fui de onda O sea, nomás. vendiste muchas boletas. entonces. Y Fue fui cuando se vendía por reina del boleta. carnaval ahí de Cerrito San Antonio por las boletitas que se vendían y nunca más se hizo el reinado, la eterna O sea, reina sola- del carnaval. sola actual, entonces. Del rey de Cerrito San No, Antonio. yo digo que los clubes tendrían que hacer sus elecciones de Miss. Vos sabés Y que la yo- APF, entre todas las reinas de cada club, elegir la Miss APF. APF. Mi APF. Y que esa Me sea la gusta. reina de la selección. Así como Miss Expo. Entonces Claro. ya no hay excusa. Escuchate, ¿eh? Larisa Riquelme. Este Escuchate, tema- va. Ella A es la Larisa novia no del le gusta, mundial. ella es la novia del mundial. Ella, Registró luego, dice. ella ya registró. Ahora va a Creo ser que tuvo Lauri. una disputa por este tema del el nombre de la reina del mundial e inclusive su nombre quisieron registrar, contaba La Larisa pucha Riquelme. será. Sí. Bueno, pero está bien lo que dice Salva. Mi APF, mi Olimpia, mi Cerro. Imagínate, y así imagínate, ya se acaba el... imagínate, por ejemplo, Miss Rubio Ñu. Sí. La sociedad, el chetaje de Trinidad, la chica, y nosotros, Miss Trinidense. Miss Trini- Porque ahora pues hay una... No, mentira. es como un clan. Le complicaste, No, boludo. mentira. Hay un, Ese clan no, hay un clan de modelos Mau Sí. y modelos... Sí, Modelo, esa es la modelo. disputa ahora de las modelos y un clan de las modelos ¿Qué es Mau. lo que es modelo Mau? Si ¿Cómo tiene de modelo Mau? cirugía La mo- plástica ya no es de verdad, vio. Y la modelo Mau es supuestamente la que se opera, pero que no tiene, no tiene nombre, no tiene destaque, no hizo nada, no tiene olor a cable. Y las que son modelos, supuestamente, son las que vienen haciendo carrera hace rato ya, pero que le atacan a las chicas, o no sé de dónde viene este contraataque de las modelos que dicen que las que ahora se operan y no hicieron nada se consideran modelos. Qué Esa es una quilombo. disputa ahora en la polémica que aparece acá en la Popu y nuestra invitada de hoy tuvo ese cruce, ya estuvo por No Somos Ángeles también y tuvo un cruce con una de las madrinas. No sé si fue con Rosy Alderete, que es madrina del Olimpia también. La cara de Quique. No, mira aquí que... ¿Qué le hace a la madrina? Nada, que yo estoy en proceso de divorcio. o Salva, sea. pero eso es la misma cosa que nosotros nos enojemos porque hay nuevos conductores de TV, Exacto. nuevos relatores. No, y la misma cosa, nosotros tuvimos mucho tiempo ese problema en los periodistas deportivos. ¿Quién es periodista y quién no es periodista? ¿Cómo es ese tema? Digan su club, carajo. No, Pedrano, Qué no bárbaro, mezcles o sea, todo. Ustedes me pueden corregir la ignorancia, pero es verdad que en Paraguay, si es que vos estás al frente de un programa o haces de comunicador, ya sin tener el título te pueden A ver, llamar hay- comunicador. hay Claro que varios- sos comunicador. claro. Sos comunicador. Todos son Claro, todos comunicadores. somos comunicadores. Quique es comunicador. porque Yo está- soy, porque no está me pagan un comunicando carajo. algo. Pero igual ¿cómo se soy. entiende la palabra comunicador? Comunicador porque hablo Porque comunica, contigo, porque comunico. conduce. Ok. A ver, Clary Excelente. Aria, por ejemplo, él siempre dice, él no tiene título en ciencia de la comunicación. El señor Clary Aria licenciado, no tiene. Yo tampoco soy periodista. ¿Entendés? O sea, no el título como tal No, de periodista. no. Carlos Martini no es periodista, él es sociólogo. Sociólogo. ¿Entendés? Entonces, ok. ¿por qué no? Es tampoco, pero el título. Lo que sí tiene que hacer el periodista es leer mucho, informarse, ver. Estar así, al ¿no? tanto. Claro. Está el periodista. El periodista en las diversas áreas hoy día tendría que tener una formación básica, ¿verdad? Una formación base de universidad, que está bien, pero Sí. yo conozco a 29 de cada 30 universitarios que le ponen y no te saben preguntar ni tu nombre. ¿Verdad? Tenés que tener la calle, tenés Y que tener la carisma. práctica, el carisma, tenés que un montón de cosas. Ahora, sí también debería haber una adecuación como hubo en la época de Stroessner, ¿verdad? Como dice acá. General, carajo. En donde de repente Quique. vos no tenías el título, pero vos vas a ser comunicador. Entonces, ¿qué hizo la LORPA en aquel momento con el gobierno? Hizo una especie de cursillo
para que los que trabajaban en los medios tengan una habilitación. Habilitación, habilitado por tal cosa. Porque, a ver, yo sé que todo el mundo quiere ser comunicador, quiere ser periodista, todo el mundo quiere tener su canal, todo el mundo quiere trabajar en esto, pero muchas veces cualquiera, por esa libertad que existe, cualquiera de nosotros yo terminé siendo periodista. Pero yo creo que los años que tengo me avalan. Te avalan. ¿Y vos, José, qué es lo que sos ya? No, él es licenciado en Yo ciencia. dejé en tercer año, casi fui licenciado en ciencia de la comunicación, pero ¿sabes qué, Quique? No tenés el Bandido. título, ¿no? Yo ingresé ¿Por a qué la bandido? Nacional Bañamembu. Yo hice el examen de ingreso. Y 50 plazas y yo entré en la plaza número 37. Casi. Pero está ahí. Y no terminaste, Bien. o sea, nunca terminé. tarde, ¿Y boludo. por qué no terminaste, José? Porque ya entré a Telecomio y ya me robaba Y todas se las forró de horas. plata. ¡Ojalá! Ahí ganó El muchísima asunto es plata, cuando boludo. empezás a laburar y en este medio los perros creen que es fácil. No. Vos te exige mucho tiempo. Sí, A ver. demanda. Yo Y dejé la después ya te facultad de saca Derecho. la- Facultad de Derecho dejé. Porque mis compañeros eran demasiados hurreros. No eran zurdos, por Y, eso yo, dejaron. y me podían decir cualquier cosa, pero yo como mis tangas ya veía más plata que ellos, que las hurras que ellos hacían para poder ocupar ¿En lugares. la Nacional también? Sí. Ahí está, ¿viste? No, es fácil ingresar a la Nacional. Ahora, una cosa, ¿verdad? A los que están estudiando, en todos lados, o sea, la verdad, streaming o quieren ser en la tele, todo eso. Yo soy influencer, boludo. Y Quiero, sé, quiero pues. estudiar para ser influencer. Pero lo que tienen que hacer los muchachos y las chicas es informarse. Por ejemplo, ahora el tema del Papa. Vos no te podés poner ahí y transmisión desde tal cosa y decir, bueno, tenemos humo negro. Y el humo enseguida negro? vamos a esperar que te... O sea, informate. ¿Qué humo negro? ¿Por qué? ¿De cuándo? ¿Cuándo fue la última? ¿Entendés? Y ¿Por qué se eso- elige de esta manera? Claro. No, ese No, humo, no, ese Es marihuana, boludo. No. Puta, ya pitala, Inea. Che, Quique, vos sabés que Quique, te voy a decir una cosa, ya que vos siempre estás hablando de ese tema. ¿Vos querés ser influencer? Tu color es de ese Ñanabay. Ese... Por Medio eso. Ñanabay es su color, ese prensado. Ah, es que su chulo color. soy, papá. Ese es el paraguayo que Pero le dicen en sos Argentina. churro, Quique. Prensado paraguayo. Gracias, Fabi, mi amor. Pero Dio un pre- besito. Benditito. Qué linda, güey. Bueno, no, yo lo que quería decir nomás es, vos, José, más que nada entendés, acá cuando vos presentás tu currículum y pones profesión, no podés poner actor, no podés poner humorista, No. podés poner productor. No. Eso me da por los huevos, ya. Estos bandidos que nos Pero ponen, le dejan de lado al arte paraguayo, boludo. Vos sabés En que- otros países se vive eso, Sí, boludo. totalmente. Sí, a mí, por ejemplo, me da no sé qué poner. ¿Viste famoso sacar un préstamo? Ah. Y profesión, Vale, muy Y vos sos actor humorista, conductor boludo. de TV y radio, ponerle le pongo, ¿verdad? Pero largo, pues. No soy pues licenciado, entonces ya voy, conductor de medio de comunicación. Pero YTU es, y a veces, pero este tema de las redes sociales yo creo que también nos da una apertura a reinventarnos. Sí. Sí. Y hay mucha gente que critica de qué es lo que es la creador de contenido, la influencer, y se burlan del No, influencer. ego fácil. Pero el verdadero influencer, imagínense de dónde viene la palabra influencer, tiene la capacidad de influenciar en un grupo enorme de personas. El poder que tiene el poder llegar a estas personas. Con Lauris Divas, por ejemplo, una de ellas. La comadre tiene también su comunidad y mucha gente va generando impacto. Romy. Romy, Son impresionante. disruptores. Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la incursión de la gente en este nuevo Sí. estilo, que es una oportunidad para mucha gente que tal vez no tuvo la chance que tuvimos nosotros de estar en televisión. Estoy totalmente de acuerdo con la oportunidad, porque yo cuando decidí dejar los medios capitalinos, yo me metí también de lleno al YouTube, al Twitch Sí. y compañía, y aprendí que es una muy buena forma de llegar a gente a la que no llegabas incluso. Sí. ¿Verdad? Porque, vamos a ser Es un sinceros, nuevo. todo el mundo está con su teléfono. Vamos a ser sinceros. Pero digo nomás, todo lo que me toca hablar con ellos, que tienen su página de Facebook, su YouTube, traten a por lo menos, si quieren ser influencers, de influenciar de buena manera, de manera positiva. Anila, como este que dice pelotudeces nomás. Sí. ¿Qué? ¿Cuál es tu problema, hermano? ¿Escuchaste, Quique? Yo siempre te defiendo, o sea. Influenciar de manera positiva, crear opinión. Es aburrido nomás para la gente opinar de cosas importantes de este país. Sí. aburrido. Es un número minoritario. Entonces, vos haces eso y
Pero empezar a hablar de pelotudeces, hacer pelotudeces y compañía, ahí tenés 1 millón de gente. Sí. ¿Verdad? Pero entonces, depende de qué es lo que vos quieras hacer. Si querés ganar likes y tener mayor cantidad de viewers y querés vivir rápido eso, métele. Fantástico, fuerza será. Pero acordate que eso te va a durar 1 año, 2 años. ¿Cómo mantenés el tema? Después, vos podés llegar ahora de la nada 100.000 seguidores al toque. Pero ¿cómo y dentro de mantener? 2 años, dentro de 3 años, Sí. o paga la plata y nada, carún del guaire. OnlyFans es la solución, amigo. Yo le dije que OnlyFans. O sea que yo te Disculpa. veo. A ver tu mano, José. No, tu mano no. Tu mano, a ver Fea, tu veo mi mano, mano. Salva. Vos sabés que tenés mano de cocinero. Y el cocinero, No, boludo. entonces deja nomás. Ahora. A ver, tuyo, Salva. Salva, mira un poco. Mira la mano de Salva, ¿Qué tiene mi mano? Para OnlyFans. José Cocinero se pasa cocinando en los programas de Nación Media, boludo. Está colado, boludo. Barra, desde el tiempo, Popu TV. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más? Qué bárbaro. No me queme. No me quemé. Qué mucho boliche Ahora, tenés, boludo. yo le conté lo de TikTok. ¿Qué pasó? No le estás conté haciendo? acá a TikTok. No. Me contó una persona que con la que un gran amigo, ¿verdad? Me dijo el tema de TikTok. ¿Por qué TikTok es tan exitoso acá en Paraguay y en la mayoría del resto del mundo? Porque el algoritmo de TikTok, o sea, la aplicación de TikTok, no te consume muchos datos. Cierto. Instagram te consume muchísimos datos y acá los perros se manejan con paquetes de datos. No es con una línea, la mayoría se maneja con paquetes, cargan y tal cosa. Y el mayor tráfico de TikTok es a las 10 de la noche cuando se abaratan los costos del tráfico. Y también tenemos más impacto a nivel internacional por la diferencia horaria. Para nosotros es algo tarde, pero para México tenemos que es un Sí. público relativamente potable. 3 horas menos, después tenés la gente de Perú, la gente de Bolivia, y ese intercambio de horarios también nos viene bien. Y atendé lo que me dijo también, lo más loco. En TikTok, cuando vos haces algo demasiado producido como Instagram, en TikTok, así, no funciona tanto. Pero si salía así el video de Bateco, Roimego, Tipo yaca. Tipo yaca, Roimego, Avena, Pesca, Surubí. Ya nos vemos, chao. Explota. Porque lo más simple tiene que ser en TikTok. La idea en teoría de las plataformas es del que se puedan usar las herramientas que ellos te ofrecen. Sí. Y cuando vos, hay una forma, Ale Rojas, le agradezco, Ale me hizo viral con ese video explicándome cómo hacerlo, cómo bajar los videos sin marcas de agua y después teníamos, viejo, o sea, ya, ¿Qué ¿Cómo pasó que ahí? sin marca de agua? sin marcas de agua. Bueno, una cuestión ahí de, ¿Qué pasa ahí? Nada, de las nada, Quique. competencias entre plataformas. No le toca a la compañía. No, porque está chupando mi Está dato de chupando. YouTube. Está chupando mi dato. No viene un día Conectate, no le vayas acá. Es el loco, boludo. ¿Qué puta? Tráele para la señora José, boludo. Con razón viene su señora, boludo. Te leo rápido, Qué bárbaro, ahora entendí todo, hermano. Te leo rápido y ya te entrego otra vez. Humo negro es malo, humo blanco es bueno en Roma. Producción producción mayo y jueves sería bueno para recordar la gran actuación de José Ayala como el Mariscal López. Hoy jueves. Una vez hicimos un divague, es cierto, me acuerdo. Humo negro por Cerro Porteño. Hola gente, dicen acá. El loro, ese me hace recordar a muchos de los conductores. ¿A quién vio? Somos varios. Acá hay unos cuantos. Hoy ganamos, ayer perdió Perro Pequeño. Nah, sí, no. No, Perro Pequeño. ¿Por qué Perro Pequeño? No, así no, los boludo. perros. Todo Karen Loro, empate ni bien salís. A ver, rápido, otro más. Estaban las chicas con pompones a la salida de los jugadores, para los jugadores. Y- Sí, en Rubio, yo también, las rubitas. ¿Cómo? Estaban las rubitas en el Había- 2009-2010. Había Porristas. porristas. Había porristas. Qué linda. Olimpia, Cerro, San Lorenzo, Luque, Guaraní, Rubio Ñu son lo que yo recuerdo. Sí. En serio, Sí. qué Rubio, linda. yo- El clásico, hubo un año, 2 años por ahí, clásico, ya sea lleno el estadio, una fiesta, el público, y cuando eso se salía, cada club salía por un lado distinto. Hey. No es como ahora que los clubes salen todos juntos, tomadito de la mano. No. Todo muy, ahí está ahora el fútbol. Tiene que Antes volver. salía primero el local, por Sí. ejemplo.
Y salía ahí con sus chicas haciendo todo así, ta, 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 y la hinchada, la gran 7, después salía visitante. Y el visitante Había era una silbatina fiesta. general. Había fiesta. Ahora es Ahora- música de la FIFA, todo tomado en la mano y todo. Y No, en no el- vaya que nada decir, No. vayan a decir ¿Sabes cómo tiene que menos. decir ahora? ¿Cómo? Tiene que ir a la cancha y cuando el jugador falla, por ejemplo, una jugada, tiene que decir, ¡oh! Recorcholis, ha fallado el gol. Así no quieren que hablemos, carajo. ¡Andate a la puta, carajo! Así hay que gritar. Quique, no, ¡Inútil! anda a Te pagan millones, hijo de puta, y fallas ese No. gol. ¡Bobo! Malo. Eso nomás quería decir, estimado mío. Bueno, A la gracias. familia no se le insulta, a los jugadores sí. Ahí está, muy bien. Pa' que Y dejemos ¿sabe una moraleja. qué? Que vuelva el hombre de goma en el entretiempo, ¿te acordás? ¿Te acordás, el hombre de goma? Estaba el hombre de goma en el medio del defensor y hacía su show ahí, todo el En todo el mundo. estadio. Que vuelva la bolsita con la meada en la herida, boludo. Después, ¡Qué puta! después subía y recorría con su sombrero. Sí. Y si vos no le ponías, te miraba con una cara y te mandaba a la puta. No, sí. Y después estaba otro clásico del defensor. Un señor gordo, anda el señor, y tenía todito sombrero, el sombrerito de cancha, ¿verdad? Que vendía. Y el grito, ¡oh, pata mala sombrero! ¡Oh, pata mala sombrero! Era un clásico. Vendía sombrero en la cancha. Y después, por supuesto, don Ayala, ¿verdad? Eh. Que venía con su canasta de Chipa. chipa. Ah, y, su él, canasta de y él chipa. tiraba nomás la chipa. Tiraba nomás. Tiraba y después tocó. seguía y te cobraba. Sí. No Mentira. importa si yo quería comprar o no quería comprar. ¿En Le tiraba, serio? se agarraba, pagaba. Esa, pues, sí, vos tenías que pagar. Y la señora, ¡pororo! ¡Pororo! Y Se lo después pone el dedo había- más, Y después boludo. estaba leche. Leche. En el balde de pintura de 18 litros se vendía así. Leche. Pero hasta ahora. No, ahora. No, ahora ya hay leche sin alcohol o de forma legal. No, se ahora, vende- ahora ni en el estadio es pizza que anda hey y es cerveza sin alcohol. Hamburguesa gourmet, Andrés. Agua que cuesta 10.000 guaraní. Agua que cuesta 10.000 guaraní. ¿Qué? Un Hablando concierto. de eso. Hablando de agua. Verá. ¿Qué pasa? Dígalo, salva de siglo. Quiere hablar de fluido. No. Me fui a un conocido local. Ah, ¿qué? ¿Cómo le gusta pegarle a los locales? ¿Cómo te gusta? Ni una marca vamos a traer así, carajo. ¡La puta! No, ¿sabes lo que pasa? Yo no tengo problema en pagar caro si el servicio es bueno y si el producto es bueno. Pero no te puede ni costar un café. Sí. 35.000 guaraníes. No. No. 35.000 guaraníes. Y vos le pedís el coso así, unos huevos revueltos con moa, sobre un pan tostado que no está luego tostado. Primera Espera que un artículo. ratito, José. Salva. Empezá otra vez. ¿Eh? Repetime la contada. Bueno, te vas a un local. Atención O sea, dispersa. por el fútbol han de venir, boludo. Atención dispersa. Encima, en su Instagram dice que abre tal hora. Eh. ¿Y a qué hora te te vas y fuiste? esperás las 7 de la mañana. Ok. A las 7 te tomas café, ¿verdad? Sí. Porque ahora vas a tomar a las 11. Bueno, No. está la gente que toma el café para leer el diario. Para ¿Ya hablar tomaste de- la café Tarabé acá? No, todavía. Te voy a invitar a un café después. Bueno. Ese. No. Café Tarabé. No. Sábelo. Con aroma a. ¿Eh? Con aroma a y huevitos de. Y después ya viene con huevo incluido. No, huevos revueltos Y de después, Tarabé. Huevos revueltos. 35.000 el café. El café, bueno, el café es pasable. Ya, ¿verdad? El pan así. Los huevitos revueltos ahí sin sal. Ay, tu cara. Sin sal. El huevo parecía plástico. Y encima, a ver, pan tostado. Sí. Tiene que estar tostado, durito, ¿verdad? Así tiene que Sí, ser. No, crocantito. Este no estaba, este era menos duro que el coso de Maquique. Y al pan o mayonesa o manteca. Manteca, sí. Vos sos fit, vos me Manteca Bueno, para la crocancia. aguacate. Crema de aguacate. Huevo. Cuidado. Dulce con el huevo. Para mí el aguacate tiene que ser dulce. Antes se comía aguacate dulce. Así me agarré el aguacate si querés. El aguacate O poner como con el pan. azúcar hecho puré, bañame en O ese Ay, tipo, no falta. tipo dulce Y de aguacate. leche. Pero. ¿Sabes cuándo me costó? ¿Cuántos Ah, salió? tipo, era como esta brocheta. no- Brunch. Brunch. El brunch. Encima no me llenó ni cena y cuándo y qué. Y estábamos desayunando con mi pareja, dos. Escuelita. 80.000 guaraníes. Qué No joder. hay problema si es rico.
Si te sirven bien, tardaron casi 20 minutos en atendernos. Primero, no, ay, pero puede ser 200.000 también. No, por eso ya no. Pero. Oíme a José Ayala. Oíme a José Ayala. Por lo menos no que sea rico. Que sean ricos. Se vean de diputada. ¿Sabes qué me pasó ayer? ¿Qué te pasó ayer? Ayer. ¿Qué pasó? Ayer. De nuevo yo volando salí de acá. Porque tenía que volver otra vez para el programa, me tenía que arreglar, cambiar todo. Ajá, Ógape. ¿Dónde voy? Yo estoy allá llegando a Luque, cerca del IDESA más o menos ya. Ya, lejito. El tráfico, sí, media hora me tomó el tráfico para poder llegar. Y unos 20 minutos para volver. Ahí ya son 50 minutos. Sí. Y yo tenía que estar otra vez acá para las 2 de la tarde. Ajá, Ógape. A topa mí, Ógape. Llego la hueva Yoguá por caja. De una amiga que tiene una granja. Ajá, la supermercado para Yoguá la yetía, Yoguá la lechuga, Yoguá para ite chupecuera pan, sin gluten, que no sé qué cosa. Amo y chupecuera la tostadora, amo y tengo chupecuera las necesidades. Hasta esta cosa del gimnasio. Le llevé conmigo al nutricionista a mi novio porque tenía su colesterol alto. Una de las señoras ahora tenía quiste y la otra da tu... Qué fea forma de decirle gordo a tu novio, ¿verdad? No. Amor, vamos a salir. No, al nutricionista, vení. Vení, vamos. Y sí, por su colesterol. Comprarle una caminadora, boludo. No, y Oreco, una placita también ahí en el barrio. Qué fea forma de decirle gordo. Ajá, Ógape. Ajá, la carujanua, ¿verdad? Ajá, topa. Coichaite. 1 kilo de fritura. Déjale vivir, hermana. No. Hoy ponado. No. Qué pesado. No, porque en teoría, Jaeo Hokuri, para poder cuidarse por su colesterol alto. La otra tiene un quiste. A la otra doca tu ishiko se hay kraícuay. Entonces, yo trato de estirarle a ellos. Ajá, yo voy a subir la soba muy de frigorífico y ha formado ahí la fila. A la soo. Como inglés y cuál microondas pe con ule ja un boyipama hoy la o la ule pe la microondas pe. How baby ya llegó ya pues su fritura. Ahí me liquido. Ese. Qué suerte que no soy su Qué pariente. suerte que no soy su pariente. Si no, todo dieta. Dale, vamos. No. Toma pan sin gluten. No, por salud. No, él ni siquiera porque por salud. No, Fabi, al hombre vos tenés que dejarle nomás que sea. Yo te voy a dar ¿Y un su consejo. colesterol alto? Déjale. O sea, ¿Sabes toma qué? no impuestos. El Toma, hombre, no. ¿sabes cuándo nos damos cuenta que los hombres que estamos muy gordos y tenemos que hacer algo? No es tan gordo, está ¿Cuándo por no ves tu salud. Pilín? Cuando no ves, sí, se eclipsa. Cuando el eclipse comienza a ser completo y vos ya no le ves. Y ahí decís, tengo que hacer algo. Tengo que bajar la Y panza. el colesterol ya es cuando Bueno, tengo que hacer algo. ya está. O sea, por eso es lo que vos querés que... No. ¡Eh! Colesterol alto. Ah. O sea, colesterol así. Y ese... True. ese O carubaipa. O carubaipa o otro para vea. antes de ir a la contratapa, le voy a dar un consejo. Y voy a decir la marca, pero porque no le queda mucho tiempo de vida a este local. Ok. ¿Qué pasó? El mejor desayuno, ¿querés irte a comer bien? ¿Cuál Yo es? pido huevos revueltos. No me vaya a querer retar. Yo pido un Yengue. mixto con huevos revueltos, café y jugo de naranja. Y al mixto yo le pongo encima el huevo revuelto. Sí. Porque Ella, hay algunos mixtos un que trozo de manteca encima. vos ya le podés pedir que te ponga el Sí. huevo adentro. Y Ah, así sí. tuestan. ¿Sabes Yo sé dónde? El Molino. El molino. Sobre España y Artigas. ¿Sabes Vea, con la cuánto, media luna, qué rico era ahí. ¿sabes sea. cuánto me cuesta ese desayuno? 30.000. También. Espera ahí, ¿pero qué se va a cerrar? Estos Y son porque no desayunos de tiene verdad. más gente, está ahí medio mal. ¿Entendés? Que la pandemia le hizo mal. A muchos buenos negocios le... Pero le la pasó. cocina no es luego fácil como No, negocio. no, La puta, cocina va. es una pérdida si es que vos no estás, si no administrás, si es que no hay gente que sepa cuidar. Cena también de... No, llena. Que ¿No te el ubicas en el rano. negocio gastronómico? Sí. Sí, yo varios. también tengo un. Una rotura de huevo. Yo también tuve Es boludo. clarizante esa, ¿no? De ascore, boludo. Mi Además, ex vos, dueño vos tenía, tenés que boludo. atender. Tenés que tener control. Y tenés que tener control, no hay caso. porque si no te va a dejar un hueco. No hay caso. Y la gente a veces, y tenés que atenderle lo peor de todo es que tenés que atenderle muchas veces a gente de tu confianza. Que cree que, sí. por ejemplo, te dice, a ver, un mozo tenía que cobrar 12 cervezas y la mesa ya se fue, esto y lo otro, y el tipo no te rinde que se cobró.
Y te dicen, no, pero ¿qué te hace? Y le digo, si necesitas plata, no pedime nomás. ¿Verdad? Y sí. Porque ahí ya le perdí confianza. Ya perdí. Claro. Y no totalmente sabe confianza. que de esas 12 cervezas que no entran en caja, es probablemente nuestra ganancia. Sí, sí. Y de sí, la porque es noche. mínima. En el volumen es en donde se gana. A mí me Wow. hubiese gustado tener un negocio gastronómico para hacer un extra de dinerito. No, mejor nomás Un luego extra de tener plata. así fama No, y ya. vas a engordar más, boludo. Vas a comer toda tu comida, vos para que no le hagas a tu cliente. ¿Qué pues? Yo conozco esa historia de una mierda. Le iba a cocinar los perros, él come todo el asado. Sí. Prepara el asado y él se lleva los mejores cortes. Me quedo nomás así, ¿verdad? Contratapa, señoras A ver, y a ver. señores. Ahora sí, contratapa, música de Olimpia, Benjamín. Bueno, Olimpia visita a Vélez allá. El primer gozo copero, el objetivo franjeado. Bueno, Olimpia tiene que ganar. Hoy a Olimpia Vamos, no le Olimpia. sirve otro resultado. Hoy tiene que ganar si quiere seguir en carrera. Además, porque Peñarol le ganó a Bulo Bulo. 3-0 le ganó en Bolivia. Bulo, ese fue, será, Saborear un rico tallarín en el objetivo del Gumarelo. Dice Libertad chuta en Córdoba por Lali. Y Libertad también. Libertad ganando va a ubicarse muy bien, ya prácticamente clasificándose con San Paulo. Pero tiene que ganar también el día de hoy. Bueno, y después. Ay, no, yo tengo Pepe. la contratapa. Sí. A ver, a la pucha. Hasta ahí nomás no había yo leer la contratapa. ¿Sí, pa? ¿Qué pasó? ¿Qué por ahí? pasó? Ah, el Fiu, bro. Ese vamos a dejar para, Ese- ese para el final. Vos Acá sabés que yo está. sé quién es la del Fiu Fiu. Vos sabés que yo también. che. Ayer salió. Ayer estuvo en una de las páginas del diario. ¿Cómo No, no? yo sé porque producción me contó nomás. Ah. ¿Quién es Salvador? Contá qué pasa ahí. No se puede. Ese es justamente el chiste del Fiu Fiu es que salga sin nombre. Ah, mira. Conoce la historia. Bueno, y acá está demonio. A ver, el resultado Olimpia. Resultado Olimpia. Resultado Ahí Olimpia. está, para mañana. ¿Y el resultado Libertad? Resultado Libertad. El resultado Entendé Libertad. bien lo Qué que vas a fuerte. decir. Gana lejos, gana Libertad. Talleres Libertad. ¿A Talleres? ¿Cuándo juega Talleres Libertad? Hoy, Hoy a las también. 19. A las 19. Ah, y después ya viene el partido pegadito de Olimpia. No, a la misma hora. ¿Vieron Ah, el la partidazo de ayer de PSG contra el Sí, El PSG Arsenal, boludo. finalista contra Arsenal. contra el Arsenal? ¡Qué Impresionante. partidazo! Cheto mal se fue, boludo. Cheto más Cheto de mal. Cheto Se fue, boludo. Estuvo en París. Pero ya va a llegar pues, más tarde. Sí, boludo. Tiene vuelo exclusivo, tiene vuelo charter. Vuelo Ay, chando que Qué Cheto puta, Madre, dejate de güey. joder, boludo. Bueno, 0984 ta 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 ta. Escríbanos en el próximo Dale, bloque. dale, dale. Te leemos, te escuchamos. 49 91 25. Pausa. Enseguida más de No Pensé Pasar por Esto. Dale. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur.
voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage et jamais ne revient. Voyage, voyage plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de Aunque no sé quién es, lo deben saber mis pies. La siguen como la rata a la flauta de Hamlet para perderla después. No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema. Ella está siempre en portada, a toda plana, cada mañana, en el diario de mis penas. Me entiende, me tantea, se enciende, coquetea, se evapora, y yo que sé dónde va, dónde vive, y todo está mal. Y siempre es igual. Y yo que sé que no soy detective, la paso fatal. Mi chica del humo, mi chica del humo. No escucha cuando hablo yo. Sus ojos dicen que no. Y luego me contradice por placer, para hacer que un día me ruborice. Yo ya dejé atrás los 20 y ella probablemente. No estamos para jugar, no me va a trastornar un crucigrama viviente. Me entiende, me tantea, se enciende, coquetea, se evapora. Mas yo que sé dónde va, dónde vive, y todo está mal, y siempre es igual. Mas yo que sé, yo no soy detective, la paso fatal.
pensé pasar por esto. Me gusta la música de hoy, papá. La chica de humo de Manuel. Y estamos escuchando Guayas Vallas. Guayas, guayas. Eso es Eurodisco. Después, Bonnie M también parece que Bonnie M sonó. también sonó. Y- Acá también ese Guayas Vallas hizo Vuela Vuela después de Magneto. Vuela, Magneto vuela. hizo vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Y ahora el gran Cerati con Soda Stereo. Ese es un pendiente que me faltó, verle a Soda Stereo en vivo. Ah. Por viro no le dije. Y bueno, y ahora ya. Y ahora ya no me puedo. Ahora ya no le vamos a poder ver. Señor, señora, seguimos con el tema de las madrinas. ¿Quién es madrina? ¿Quién es más fanática? ¿Quién no es más fanática? Y obviamente estamos con la madrina. Vamos a preguntarle, oficial del aborigen, música del aborigen, música de guaraní. Señor, señora. Bien, vino. Vos tranquilízate. Yoco. Ah, ahora está pireponada, ¿verdad, infeliz? Siempre que está compañía femenina, yo me pongo feliz. Y acá O sea, tenemos ¿y Fabi compañía qué, de- entonces? Fabi Torta, bro. No, falta de los perros, boludo. Lo que pasa es que yo. Ahí está, ahí respondió ya. Es de los perros, Ya es de está, los perros. respondió ya, Quique. Marisol Olmedo, ¿cómo te va, Marisol? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Buen día a todos. Y bien, acá estamos para pasar bien. Fanática de guaraní. Sí, re fanática. Qué grande. ¿Cuántos años tenés, Marisol, si puedo saber? 21. 21 años. Soy bebé todavía, nadie no me cree. Nadie. 21 años, mira un poco. Ese es el famoso promoción 2020. 2004 nací. 2004 naciste. Puede ser tu nieta, José, boludo. Vos sabés que nadie no me cree. Yo en el 2004 estaba haciendo telecomio y cable pelado. Sí. Estaba Antes haciendo yo- la antes yo me propaganda de veía, ese ¿no? campeón, ¿verdad? Pero- Con la paloma. Salvador estaba relatando eliminatoria ¡Opa! para Alemania 2006. Por ahí. Bueno, Qué y 2004 yo me estaba comiendo los mocos todavía. Pero ya era medio grandecita. ¿Cuántos años tenés ahora? 30. 30. Ah, joven todavía. Yo estaba llamando al 0904 en esa época. Chat TV, bro. Ay, Y después Chat TV. Qué caro que salía, se gastaba todo mi paquete. No era paquete de datos en No, esa Antelco, época. te venía Copaco también después de ahí. Puta interconexión, buah. Qué buena. Bienvenida, Marisol. Muchas gracias. Aguante el indio, carajo. Aguante el indio, carajo. Vamos a ganar a Sudamericana, ¿vio? Claro, claro. Estamos punteros ahora. Hermano, ¿Qué? vos sos de Acá, Olimpia. acá. Y sí, cierto. Y lo más probable es que Olimpia se vaya a la Yo Sudamericana. soy ¿Y qué va a Y hacer? paraguayo. está bien que no, nada. apoye lo nacional. No, eso está bien, pero él Pero es un panqueque. ¿Qué? Sos un panqueque. ¿Por qué? Porque nunca dijiste guaraní ahora que está Marisol. Todos somos paraguayos en primer Claro, lugar. hay que apoyar. Y cuidado, vos estás con novio. ¿O no? Sí. Novio. ¿Por qué esa duda así? Dudó. Porque ya sé cómo son y de aquí para allá buscan y alzan todo chure y no me dejan para entonces. ¿Qué a veces ya alzan? no alzo lo maná. Y cualquier macaná él alza, o sea, foto que ve por ahí del Facebook, nada que ver y él ya queda una película. ¿Cómo le queda su nombre? Entonces no quiero hablar tanto. Ah, no querés Ok. hablar de tu novio. Pero, Ah, no, pero, Pero sí. enamorada. ¿Sí? Sí. Y sí, mae. No, pero sí, claro. ¡Macizo! Ah, Ahí está la madrina. Bien. Así va. Bueno, ahí, no hablemos entonces de tu novio. De no, guaraní. No, ¿verdad? No te gusta, de tu vida privada no te gusta hablar tanto. no, es que no me gusta, sí, pero el tema de mi novio nomás no, después lo demás. Ya, bueno. privada. Hoy coité. Muy bien, muy bien. Bueno, última pregunta. ¿Hace cuánto con el novio? Y ya no rompemos 3 la años. mano. ¿Eh? 3 años. 3 Hace años. rato, mucho. Yo cuando tenía 18 años, cuando empecé, tenía 18 años. Sí, y él te acompaña. No, y después ahí empecé con el tema del modelaje, de aquí para allá. Él es de Guaraní, él me hizo de Guaraní. Él, gracias a tu Ah, novio, no, soy de yo era guaraní. Yo antes no tenía club. Voy a contar esto para que Para sepan, que la ¿no? infidencia A ver. de dónde Mira, viene. yo voy a ser sincera. Sí. Ya acá luego. A mí no me gustaba el fútbol. Odiaba el fútbol, Dios mío. ¿Qué es lo que ve la gente con el Fife. fútbol? Ah, la Y él- antifútbol, ¿entendés? Eh. Después yo veía así como mi marido, vamos a decirlo porque vivimos juntos, ¿verdad? A la miércoles. Veía- Vos sabés veía que- así el qué partido. bipolaridad. Ahí sí, no quiero hablar, pero sí. No, mi marido. Mi marido ya es. No, después veía así el partido guaraní, él y yo.
veía como lloraba Guaraní, pero él lloraba, en serio te juro, no es mentira. Él es demasiado fanático. Yo le decía, ¿por qué lo vio vos tan bueno? ¿Qué vio él ya era Argel, ya sí perdía su equipo, un simple equipo, un simple club? Perdió y vos ya te ponías así, ¿no? Que vos no entendés el fútbol, nunca me vas a entender. Y siempre era así. Ya Y sé yo, qué partido lloró. Y yo no me gustaba antes. Yo no tenía Yo ya club, sé la de odiaba los cuál. clubes. Ya Yo sé ya qué sé. partido, ya sé en qué, y encima en ese partido no te hiciste todavía Guaraní, ¿verdad? En el 2000, 21. cuando contra Cerro. Contra Cerro. En el 2021. minuto 100. No, pero Patiño. cuando ahí está, cuando le metió Patiño. Te odio Patiño, pero la otra vez nos salvaste también. Le odiamos y a la vez le amamos. Pero en ese entonces todavía no eras de Guaraní. No, yo no tenía club antes. ¿Y cómo nace el tema de Eso, Guaraní? ¿cómo? Mira. O sea, ya sabemos, sí, con tu novio, pero ¿cómo fue así? ¿De odiar Sí, a...? ama. Ahí se va la parte, ahí vamos a hablar de eso ahora. Bueno, no, una vez me dijo, vamos a comprar para tu hermana y para mi hermana Guaraní. ¿Y vos, Y qué? yo no sé, pero acepté porque yo sé que le gusta, entonces vamos. Y que Dale, me amor, compre, vamos, que me dije. compre, porque era original y todo, yo salió, apenas sale se compra, le compra. Y lindas son Mi las familia, remeras Guaraní. Todito era de Guaraní, todo, hasta mi abuelo. Entonces nos fuimos y me compró. Bueno, y después un día eso me dice, vamos a la cancha, yo no me quería ir. Al Rogelio Olivieres. Primera fue en Rogelio Oliveres contra... No fue contra Olimpia porque antes me fui con él, pero se volvió famoso cuando me fui contra Olimpia. ¿Contra quién? Creo que fue contra Nacional en Rogelio Oliveres. Nos fuimos y me fui la primera vez, ya hace rato ya. Sí. Después, la segunda vez jugué contra Olimpia. Cuando salió empate 0-0. Ahí me fui y después saqué foto. Ahí fue Y cuando ahí alcé fotógrafo primera del vez Popo la ya- foto. Ahí yo alcé primera vez la foto y después de aquí para allá empezaba a ver las cámaras y después tipo me gustó porque ver a tanta gente, la hincha, ver así como llora y tipo, y después me empezó a gustar el fútbol y ahí fue que nació, Ahí fue, primera vez cuando me fui a la Consulta, cancha. él cómo se siente. Imagínate, yo estaba imaginándome la película mientras Sí. ella contaba. Yo no le conozco al novio, pero me hacía la cabeza de cómo podía ser. Mm. Y él entonces ahora es así un tarirí por su novia. Porque es ahora la madrina de la Guaraní. madrina de su club. Sí. Del club que ama. Sus dos amores. Sus dos amores ahora. ¿Eh? Y No pensó pasar por eso. No Ni yo no pensó. pensé, ni yo no pensé. O sea, El imagínate vos verdadero. serle el novio de la madrina de tu club que vos amás otra vez. Pero, Marisol, y esto va siempre en el ámbito del respeto, pero vos siempre fuiste pulposa luego o después de ir a los Sí. partidos guaraní te Ubicado. operaste. No, eso. a mí yo siempre... Si quieren le puedo mostrar fotos. Antes, bueno, tenía ya 17, 15 años. Yo quiero ver. No, 15 años. que vas a ir preso infeliz. Yo cuando tenía 15 años, ya 14, ya empecé a ir al gimnasio. Ay, ok. Yo ya era re atleta, así como, ya mi porte y nada, está bien lo que dice, hay que cuidar al marido. Claro. Porque mi marido tiene diabetes también, así que le entiendo. Sí, y le porque recuido también. si Estaba no comen escuchando todo lo que dijo hay. hace rato. ¿Viste, Kike? Está bien lo que hace. Y bueno, y después así, desde los 14 años ya empecé a ir al gimnasio, era pulposa. Después a los 18 me operé. Ah, ¿te pusiste A los pechos? Sí, me puse. Ah, Me mira. hice la lipo también. Me hice la lipo. Y a los 18 y después ahí empecé, o sea, con el tema de la TV y eso, pero nunca me mostré tanto, o sea, más Y ahora con Guaraní. Ahora ya- con Guaraní saltó más. ¿Quién te eligió ser la madrina? El público y la prensa. Una No, yo votación. no me autodominé. Hubo ni nada. cónclave. Para aclarar ya. Para aquí, vos, Kike, mira. Yo de este lado le voy a... Ay. El Quique. público mismo y la prensa. Ah, mira, un poco. Bueno, ahora lo que vinimos, lo importante, un poco de historia. ¿Quién fue Rogelio No, Oliveres? basta, tampoco. ¿Quién fue Rogelio Oliveres, Fija, Marisol? No, Quique. no, infeliz Y yo lo que tampoco. quiero saber. A ver, ¿quién Quique. fue Manuel Ferreira? Quique, ¿quién ¿Por es qué no que Kai hay Green? 4 travestis y un casino ahí frente a Rogelio? ¡Ay! ¡Ay! Ahí está. Bueno, entonces ya está. Marisol, ¿te gustaría incursionar en los medios o trabajar A con mí- qué? Yo tengo negocio. ¿De qué? Me gusta el negocio. Yo tengo así, yo compro vehículos. A la Mira, mierda. yo compro vehículos, de varios vehículos, yo ese vehículo alquilo para plataforma de Volt. Tipo, tengo una plataforma de Volt, ¿entendés? Ah, una flota Una de flota de votos Volt. tenés. exacto. Yo
compro vehículo y yo alquilo otra vez. A la miércoles. ¿De qué signo vos sos? Piscis. ¿Viste? Yo soy Piscis, soy sensible, llorona, pero también no me gusta la macanada. Soy argel, o sea, ambos. Tiene Entonces, esa capacidad. estamos resumiendo. Se hizo el Guaraní hace 3 años, que está genial, ¿verdad? Demonio, hace 5 años se hizo Olimpia de Careta. Después, casada ya prácticamente con tu novio. Ay, más o menos. Ya es vecino. Qué complicado parece el tema de tu Lo novio. que, sí, no es complicado. No, o sea, No le quiere exponer viste nomás. que, chure, eso es muy pesado, Tipo- ¿entendés? No, lo que pasa Para es que dure tu relación no hay que exponer. No hay que ¿entendés? exponer. Vos seguramente entendés, vos no le mostrás a tu novio, ¿sabes No, por qué? no. No, Ahí yo no está. le voy a dar luego propaganda ¿Pero por gratis. qué? Porque las chicas Propaganda están... gratis. No. Las chicas están también así, ¿verdad? Tipo con la También caña de vos sabés pescar. que una vez Chure puso sus fotos así, tipo sus redes, ¿verdad? Las regalaban las modelos que yo conozco que eran mi amiga. Le empezó a escribir. Mi amor. Le mandó solicitud y yo, me mostró todo. Él me muestra todo. Si yo tengo hasta su cuenta bancaria que yo tengo. Loco como yo. Todo. Estamos Yo dos, tengo estamos dos. toditos Estamos sus tres. manejo todo. O sea, Acá y te él no cuento. me muestra. Yo he visto así que. Hasta GPS seguramente Contraseña de tiene. teléfono también tenés. Pero yo tengo todo, su Facebook, pero él me da la libertad. O sea, Tu número de oculta cuenta y nada, todo No oculta tiene. nada, pues, entender. Bien, me gusta, Entonces, me gusta. él tiene. Ya es mayorcito. Ya es mayorcito. A mí me gusta más. Ah, que Claro, me voy a sentir maduro. muy mal con esta pregunta. ¿Cuánto es mayorcito? 50. Ah, pucha. no, bien, bien, bien. ¡Salvador! No, ¿sabes qué es lo que pasa? No, lo que la gente Ah, no o sea- entiende es que vos andás con un mitad. ¿Y qué vas a sacar de un mitad? Y te Sí. pregunto, o sea, no vas a sacar nada, no te ofrecen nada, o sea, mitad. No tienen plata. Como dice mamá, mitad a mitad, mitad y un día no, mitad y un día no se da. Vos sabés que las chicas andan buscando ya una relación, una relación con de 40 para arriba. No, pero es porque te tratan bien, no le gusta la macanada, no te Paga vas a la poner el cuenta. cuerno de aquí para allá. No, para que vea el view del día. Martínez, vos- así son las chicas, tipo... ¿Cómo? Y tipo, no quieren más romper, joder la bola. De 40 para arriba. Que ya esté más o menos, sea de la casa, así tipo Quique. Es que ya están más resueltos, un poco más resueltos a esa. No todos, Sí. pero por lo menos a nivel, si ya tiene hijos, bueno, ya tiene hijos, ya sabe que vas a ser madrastra. Si es que, si no, por lo menos ya va a sentar cabeza, decidir de tener una familia, ya habrá farreado, ya tuvo Ahí sus está. noches, ya tuvo sus cosas, ya tuvo su vida. Son tiempos distintos. Si es que se sabe adaptar a tu así mismo juventud y van a vos te sabes estar. adaptar a sus tiempos. P6T, Fabiola. Ahí Son está. situaciones. Y con la billetera Eso es lo cargada. que la gente no Y ya están entiende. más Dale, Mori, resueltos. 50 y 50, Marisol. Ese vamos a pagar la cuenta 50 y 50. Y no, y ya están más resueltos. No es como Están eso, a mucho mí. más resueltos. Eco, ya va a pasarlo ya ella. No es así. Ah, no, estamos pero da gusto también famoso. Pero la no, frase, Marisol, el yo hombre de- que No, resuelve. no, ¿sabes qué? Él Hombre no, que él no me resuelve. deja luego pagar las cuentas. Espérame ni- que ni Marisol, yo pagar te voy a el mercado. resolver acá la... ¿Hemos botillo? Espera, así es más fácil. Ahí está. Bueno, está bien. ¿El partido más emocionante de Guaraní que viviste hasta ahora? A ver, contra Independiente. Ah, que le ganaron a Independiente. de Porque Avellaneda. Independiente es un equipo muy fuerte, rey de difícil de copas. ganar. En 7 veces salió Sí. campeón. El verdadero rey de copa. Imagínate Independiente. ganarle a Independiente. O sea, Sí. no es fácil, No. No es fácil. Y ese para mí fue más emocionante. Totalmente. Y acá yo no me suelo equivocar, pero Guaraní O sea, yo, llega a la final del... No. Ahí está, ese. Llega a la final de la Sudamericana. Sudamericana y Copa Paraguay. Sí, Mira ahí ahí. está. Yo no me suelo equivocar. Le Aquí cagó no te- a Guaraní, será. No, y ahora la mufa. Mi mamá- Él no es el oráculo que no ve nada en Mi el oráculo. mamá, mi abuelo, mi Ahí ya me lo dijo ya. Ya lo dije. No Ya nos le deje, pedí. Marisol, Yo no que me él prediga equivoco. de sí nomás vos, porque acá José, No resultado le que vayas da, a hacer caso. resultado que... Mentira, Marisol. ¿No, en serio? Mentira. ¿Cómo era? Bueno, Marisol. Miguel, a mí. Gracias por venir y gracias por compartir este espacio con nosotros. Dale, gracias a ustedes. Por favor, ahí Un está. gusto compartir. No, por favor, el gusto es nuestro. Pausa. Enseguida, mucho más de No Pensé Pasar por Esto. Dale.
Pero el que pasaron en el corte, Salva. De tabio. Ricky Poveri, será porque te amo. Purete. De tabio. Después ese felicita y ya abro un vino a esta hora, Benjamín. Europop de los 80. Llevaré ama, tu peña, Grupos de María, música imagínate. que empezaron en el Festival de San Remo. Y lo raro de todo, no ganaron en el Festival de San Remo en Italia, el festival artístico Ajá. más importante. No ganaron, pero después, Explotaron. increíble. Y Sí. vos sabés que a veces Y no, sucede. no solamente los que ganan, o a veces se gana por cuestiones. Porque el jurado, vamos a ser Variadas. sinceros, el jurado tiene un gusto. muchas Exacto, veces. Un es gusto muy- hay muy chic, muy esto, muy lo otro, pero el pueblo, la gente tiene otro. Otro Sí. gusto. Y se Lo que adapta. pasó en el festival OTI de la canción en el anfiteatro de San Bernardino, que tenía que ganar, estaban todos esperando que gane Rolando Percy. Percy. Y ganó el hijo de Django. Sí, sí. Ahí está. Y fue un quilombo. Esperen otra vez, están hablando en arameo. ¿Cómo? ¿De qué hablan ustedes? Existía Antes existía un festival de la canción a nivel continental. iberoamericano. Ah, ok. Que la OTI era la Organización de Televisión Iberoamericana, que tenía su sede en España, pero con canales en todo el continente. Festival OTI de la canción. En Paraguay estaban el 9 y el 13. Sí. Eran los miembros de la OTI. Marquito de Brix salió en segundo lugar, me acuerdo. Pero había perdido contra este argentino que después terminó siendo Ay, famoso. ese no me acuerdo más, pero con caballos de papel. Y No, no ganó injustamente. Y después se hace el festival OTI de la canción. Y vos sabés que el jurado que votó contra Marquito de Brick era un paraguayo. Anishene. Ah, ese. Vamos Ah, a contar otro día eso, porque pucha, no tengo el nombre ahora y no quiero quemarle. Sí. Encima ya creo que ya. Pero Ya, no, ya perdió. los dos ya no están con nosotros. Ya. Ese. Ah, bueno, está bien. Señora, lectura de diario, por favor. Vamos a lo que estamos. El mundo está expectante. Página 6. Lo que está luego en tapa de diario y todo el mundo está esperando. Fumata salió negra y no hay nuevo papa. Esta es la noticia de ayer. Pero esta mañana, bien temprano, tipo 6:30 de la mañana, salió nuevamente negra la fumata. Sonando fuerte, dicen 3 nombres. Uno es el filipino, Sí. después otro es el italiano y el otro es el español nacionalizado Cristóbal López, que estuvo mucho tiempo acá. ¿Y qué pasó del candidato del africano? Y el africano parece que está perdiendo fuerza, Está pero perdiendo fuerza. no se puede pues saber porque viste que No, no todo se puede secreto y todo eso, a no ser que alguien esté filtrando información, ¿verdad? Pero el africano dijo que a él le asustaba un poco si es que se diera la Claro, por el tema, posibilidad. por la profecía. Sí, por la Claro, la profecía. profecía. Era como que algo que le pesaba mucho. Me pesaba mucho. Sí. Y ahora es lo que está diciendo José hace rato, el tema de que hay que informarse. Muchos están diciendo el temor de tener el primer papa negro. Mentira, ya hubo 3 papas negros Ahí está. anteriormente. Incluso antes, en la primera época de la iglesia, en el 170 y algo, ya había un papa africano. Sí, y el papa que negoció básicamente la estabilidad de la iglesia católica para que después Constantino sea cristiano, era negro, Luisiades. O sea que, ñaña informa a mi mina, Luita. Yo prefiero tener un papa negro a tener un papa tipo Borgia. ¿Entendés? No, ¿y por qué? Ya tuvimos, ese para mí fue el papa, el anticristo, ¿entendés? Pero no, ya está. Varias hipótesis. Lo cierto y lo concreto es que vamos a ver dentro de una hora capaz hoy. Si es que habemos papan a la siesta, hora nuestra, ¿verdad? Siesta paraguaya, o vamos a esperar hasta capaz que pasado mañana, porque después de hoy, si no hay humo blanco, van a tener un día de oración y de descanso, siempre enclaustrados, y pasado mañana retoman la votación. Ojalá sea de oración, De verdad que ellos descanso, así entran a orar. y que no sea de negociación, mesa dura. ¿Verdad? Que no sea negociación. Y es que no podemos saber, pues, Fabi. Nunca vamos O a sea ver. que yo si fuera ellos no me saldría luego nunca de ese lugar. Dice que están comiendo riquísimo, que se les sirve todo lo mejor de lo mejor, pan fresco. Dice la panja aguacate regina. Ellos tienen el verdadero aguacate ahí dentro del. Pero y no tiene nada de malo. No, pero ¿y cuánta gente pobre podría comer por ese dinero que ellos están usando Y ahí? la ¿verdad? misma cosa, sí, es que nosotros ganamos linda plata acá. ¿Cuánta gente pobre?
Lo que pasa es que no hay que meterle a toda la iglesia católica en la misma bolsa. Está ahí Francisco, por ejemplo. Francisco donó su último dinero a unos presos de Italia. Pero si vamos a hablar de la plata que se reparte, Bill Gates, Donald No, pero Trump. estas son personas independientes a una institución religiosa en donde ellos podrían hacer mucho más por el mundo, como por ejemplo lo que está pasando con Ucrania y Rusia. ¿Qué pueden hacer ahí? No van a ir con la metralleta, No, ellos ni van a obviamente tampoco no. decir paren la guerra porque evidentemente no paran. No, evidentemente, pero podrían hacer mucho más como una institución que en teoría vela por lo que es la religión. Fueron muy tibios hasta Es ahora. que hasta ahora todas las ni una Son muy religión luego se tibios. va a meter. Y claro, no se van a meter las religiones, pero ¿qué más pueden hacer por el mundo que estar encerrados ahí solamente dentro pero ahí- de las tantas estructuras de oro que tienen, mientras el resto del mundo, así gente pobre, muriéndose de hambre, va y se sienta al costado a orar y a pedir sus plegarias en un lugar en el que podría ser mucho más Entonces simple de lo tenemos que debería? decirle también a los musulmanes que tienen las mezquitas Sí, pintadas de totalmente, cosas, sí. porque se mueren. Es que Totalmente. la A religión, los cristianos, la- a Sí, todo. totalmente. La religión Sí. se encarga varias veces, todas las religiones se encargan de ayudar al prójimo, pero no es imposible, es utópico decir, le va a ayudar a todos y va a solucionar el hambre del mundo No va a poder. vendiendo las joyas del Papa, todo eso. Es imposible. Es No imposible. hacen los reyes de Inglaterra, no hacen acá. No Los se va a diputados, senadores, o sea, si vos vas a decir por qué no se vende tal cosa, entonces tenemos que dar nosotros el ejemplo. Entonces yo voy a vender mi camioneta para ayudar a 100 personas. Yo voy a donar mi sueldo porque... ¿Y por qué? Pero ellos son los religiosos. No. O sea, ellos eligieron una vocación. Claro, y ahí está, y es una vocación de servicio y en teoría una vocación que no debería de ser una vocación en la que el dinero debería de primar y no ocupar cierto o no intentar ocupar ciertos lugares con la corrupción de la manera tan corrupta en la que viven, y así como las Pero, mezquitas ¿y están por- hechas de oro y así todos ¿Por muchas qué veces decís que está- se mueven por una ideología religiosa y mueven ciertos grupos por ideologías religiosas porque tienen la capacidad de manipular situaciones. Pero ahí lo que Ese vos es estás el haciendo punto a lo es que yo voy. prejuzgar. No, yo no prejuzgo, yo Vos ya estás- estuve, no prejuzgo, yo estoy hablando desde una opinión personal de lo que para mí representa. Yo ya estuve en otras entidades religiosas. Y eso es Y una por eso opinión es que, personal. Claro, una opinión personal sí. Pero Y- prejuzgando, porque fue tu experiencia y Claro. entonces, pero ahí está. Es Pero tu no experiencia. prejuzgando. Sí, porque vos le estás metiendo a todos en la misma bolsa. no Vos digo tuviste todos. una No, mala experiencia. No, esa es mi opinión personal con respecto a lo que yo creo que debería de ser, del cómo debería de ser. La mayoría de las iglesias hacen muchas cosas por el pueblo, por los pobres y compañía, pero no tal vez lo que se debería hacer. No todo lo que yo se espero, debería o hacer. mis expectativas son muy Ah, altas. las expectativas son altas, pero yo estoy de acuerdo contigo en alguna cuestión, sobre todo eso de por qué todo tiene que ser de oro en vez de vender ese oro. ¿Por qué no es de madera nomás? Sí, algo más lindo, más Y es que simple. no vas a. Ta, ta, ta. no, lo que pasa es que vos imagínate, dicen los papás, vamos a cambiar ahora todo el nuevo papa. Bueno, vamos a vender todo el techo de oro. Y ese techo tiene 1800 años. Sí. No van a poder hacer si son No, reliquias. a ver, Sí. el Banco del Vaticano Ah, nomás. bueno. El Banco del Vaticano no. nomás usa. Y Usan el Banco del Vaticano ¿Qué año? en vez de que esté manejado por los mafiosos como está comprobado. ¿Por qué no usan esa plata para...? Hasta ahí nomás. No digo que repartan todo, porque también hay una cultura, la cultura que se quiere imponer muchas veces de, ay no, yo soy pobre, Sí. checo en Boriajú, pero va, pon hermano ahí, ahora En de Vapona. Catuyo, sí, pero también hay esa Y cultura. repito, entonces el judaísmo, el Todos. islam y lo evangélico Todos. y lo que Todos. hacen el budismo, yoga, todo eso que son también religiones, vayan y donen todito. No, Todo por la misma, vendido por la misma. pero no. no donar pasa todo por- tampoco. Y bueno, entonces, pero no solo los católicos. No, ahora no, estamos no. hablando Todito. puntualmente del No, catolicismo. los mormones, todo. Todito. todo. Tienen que dar el diezmo, boludo. Mi papá siempre me dice El diezmo. eso. Es importante que te des el 10% de tu salario. Ah, da el diezmo tú. Sí, claro, nosotros no vamos a la iglesia.
¿En serio? Sí. Todos los domingos. Todos los domingos. O sea que yo no te veo, Cheto, mal en la iglesia. No, o sea, cuando viajo lo que no me voy por obvias ok. razones. Ah, por obvias razones. Pero tipo, mi papá y mi mamá siempre se van a pedir por la familia. Pero Y sí. ahora tu cabeza está puesta, me imagino, en la final de la Champions. Man, el 31 de mayo la final de la Champions juegan PSG contra este equipo italiano, el Inter de Milán. que- ¿Estuviste ayer en París? Sí, acabo de A llegar. la miércoles, vuelo Man, no ya sabes en lo que el fue el Concorde, partido. güey. Estuvo ayer en el Parc de Princes. Mira que salió mi Ah. francés, boludo. Me fui 2 días nomás y ya sé hablar francés. Hija de mil lo que es Europa, boludo. ¿Qué años luz que estamos, boludo? Te juro, o sea, tipo allá es todo tan, no sé, todo tan moderno, todo tan cool. O sea, Tan está ahí lindo. frente a la Torre Eiffel, man. Tipo, tenés subtes, ¿entendés? Tenés trenes, acá no hay. ¿Comiste rico? Ay, comí un fondue. Qué rico. Riquísimo. No, Delicioso. así hamburguesita al paso, nada. Frente a la Torre Eiffel. No es Francia, no, que puta, nunca va a ser Europa, boludo. Pero qué cool el partido. Ganó 2-1 el PSG. Para los que no saben, iba a jugar la final de la Champions contra el Inter. ¿Dónde va a ser la final este año? ¿Alemania? Múnich. Múnich. Qué linda, Ajá. qué linda Qué ciudad. gusto. ¡Ay, el Vuelo Oktoberfest! charter. Vamos a andar en un vuelo charter. Dale, Nacho. A Francia, vos te vas a volver loca ahí porque están todos los alemanes, son todos rubios así como Son yo. todos rubios como- Sí. Pero son altos. Son altos, sí, lindos. son altos y son así grandotes, bol. Qué lindos. Hallo, wie geht es dir? Alles gut? Miércoles. Ajá. Vamos a Dale, desayunar vamos. cerveza. Claro, porque yo me fui a intercambio, pues, cuando estaba en el colegio. ¿En serio? Sí, me fui por AFS. Natural le sale. Y me fui un año y tipo aprendí allá. Uno sabe lo que era, ¿verdad? Porque tipo yo llegué allá y yo no sabía hablar alemán. O sea, yo era así, hallo, que es hola, es hunger, que es hambre, Kopfschmerz, que es dolor de cabeza por si me pasa algo. Y después tipo, choose, dicen también ¿Y chao. ¿Cómo te decían cuando tenía que decirle que quería ir al baño? ¿Qué? Para ir al baño. No es así, cacá nomás ya. Pipi. Ese es mi universal. Cacasen. Ese es mi Cacasen. universal. Y vos sabés que yo me fui allá por el 2010 por ahí. Y boludo, lo único que conocían de Paraguay eran a Nelson Aedo, Nelson que le Aedo. decían Nelson. Valdes. Werder Bremen. Y a Roque. en esa época estaba en el Borussia y a Roque. Y Roque. Nosotros somos conocidos por el fútbol. No sé si sabían eso. Somos muy buenos en el Dato fútbol. interesante. Ahora, de Europa, nos vamos, antes de despedir a Salva de Europa, volvemos a nuestra realidad. Tenemos fútbol, Salva. Sí, mañana. Esportivo Trinidense 2 de mayo, por ejemplo, en la cancha de Trinidense. Hija, qué partidazo. No Aguante, sabes cómo. de mayo. Estoy frente a mi tele ya, boludo. Atlético Tembetarí Nacional también mañana, 19:30. Atlético Tembetarí Nacional. El sábado, 5 de la tarde, Guaraní Cerro Porteño. El partido, si Guaraní gana, va a seguir en la pelea con Libertad. Tiene que ganar Guaraní. Cerro, si pierde ya se Sí. puede despedir. No, Cerro ya está, chao. Ya está, hermano. chao. Lo más probable es que le echen al técnico, porque él dice... ¿No el le técnico- echaron sin ayer? Martínez dice que él no se va. Que claro, quiere cobrar. Siempre dicen lo mismo. Yo no me voy, pero después le Cláusula de echan. rescisión, no cobras los perros. Enseguida en Versus, a partir de las 12 por Universo 970 y por GEM, les vamos a contar los detalles de cómo está la situación en Cerro Porteño. Ahí está. Después Deportiva Meliano con Recoleta. Hija, no sabes, le dije a todos los muchachos para que se frente a mi televisor de 72 pulgadas, vamos a ver. El domingo Olimpia General Caballero y Deportivo Luqueño Libertad. Deportivo Luqueño Libertad. Son Libertad. ¿Qué fecha ya es? 18 o 20 por ahí. ya? 18. 18. Fecha 18. Esta, ahí tenemos. Martínez, tenemos también mensaje a través de YouTube. Estamos. A ver qué dice la gente. Saludos a toda la gente de Barrio Carmelita y Barrio Las Mercedes que me está viendo. Barrio toda- Las Mercedes. todos mis compañeros de colegio. Seguramente su chofer le está ¿Cómo se llama tu barrio ahora, Martínez? No tiene un nombre ¿No tiene específico. No. Estamos ahí, es un barrio de un barrio nomás. Pero no tiene así. No hay un nombre específico. No hay un nombre. Y nos dividimos por anillos. Diego Ay, Lecano, por ejemplo, dice, che, Tomás que no viaje más a Miami y ayuda a la gente, dice. Ahí está, Vamos sí. a La hacer, plata de les Cheto cuento Man. que vamos a hacer una campaña solidaria. Le voy a estar avisando próximamente acá desde Popu TV. Famoso, ¿sabe qué? Es el cheta que hace cuando hace esas cenas. A beneficio. A beneficio. Ahí en la costanera Nambrena, luego. ay, cena de $1,000 over acá. ¿Cómo es? Arroz, sémola. Sí, ese. Acá, a los Quique.
Tengo algunos mensajitos. Querían la cuenta de Instagram de nuestra muchacha de Guaraní que ¿A pasó qué? por acá. A ver qué dice. Estaban las chicas con pompones a la salida, eso ya leímos. El influencer ayer en la cancha casi le digo, ¿vieron esto que pasó con este influencer? Pero el chico era de Cerro. Sí, no le gustó Era del nomás la mismo gente. Ese fue el asunto, exponerse a veces entre la gente, ¿verdad? Porque vos podés ser muy querido, pero en esos momentos de calentura no faltáis el que... Falta Ana. Podés decir algo, a ver, vos podés decir hoy Cerro perdió porque sus jugadores son unos tal cosa. ¿Y cómo vas a decir eso? Pero si no decís eso, ¿por qué no decís? O sea, no, ahí puede que calce. No hay que calce. Ay, está todo muy sensible, está todo muy Demasiado cancelable, sensible, boludo. realmente todo está muy Cancelable, sensible. todo es la época Sí. de la cancelación. Che, hablando de influencer, quería pedir disculpas que hoy no pudo venir mi amigo. ¿Quién? Rodri, que va a venir la semana que viene. Vamos a tratar de traerles. Pasa que tuvo que viajar, boludo. Se tuvo que ir justamente a ver sus negocios porque va a venir un huracán en Miami. Entonces él. Ya están tiene que preparando viajar. todo. Sí. Están alistando Entonces está todo. yendo allá ahora para ver justamente su business y hablar con la gente de la Enterprise de sus autos. Me gusta. Porque, tipo, él trae yates y eso acá a Paraguay. Entonces está con eso. Tiene una flota de yates. Che, hoy iba a estar con nosotros el del El mocachino. Rorro. Y sí, boludo, tuvo No, un y tema él- él es. Y después iba a estar también con el mocachino nunca. Mocachino y Rodri, que son mis dos amigos. Dos amigos tengo que van a venir. Ay, mira, no, yo creo que vos no sos amigo de mocachino, porque si vos tenés plata no pedís mocachino. No, el que banco. sé. No pedís luego. No pedilo. Te vas y compras o te llevas tu mocachino y tomás en tu autito y dejas ahí nomás. qué tip tiró Martínez, qué tip tiró ese ya. Ese es la Yo tarde. me- Pues la otra vez yo me me voy fui. con mi tereré. Me dijeron que eres un cortado. Yo, ¿qué es Una eso? tortillita. ¿Qué es un cortado, boludo? O sea, dame Un cortadito. cappuccino. El otro día vino un barista al programa y nos explicó la diferencia entre el cortadito y cómo la gente a veces compra el café o se plaguea por el café que pide porque no pilláis más para la cortado y cuáles son las diferencias entre la taza, si es más grande o más pequeña. ¿Y cuál es la Y ahí diferencia? viene el problema. Que el cortadito lleva como un poco de leche nomás y Sí. un poco más de café. Café. Y la taza es una taza a veces un poco más... Más grandecita nomás que el expreso. Un chiquitito nomás, más pequeña que el expreso. Y más es grande, más grande más que, grande. que la doble. Ajá. Y la americana es la que es más grande. Ese es el latte nunga, ¿verdad? No, es distinto. El americano es solamente puede ¿Qué te hace el humilde, man? Puede ser. El latte nunca, eso es recheto. La otra vez un amigo me dijo eso, boludo. ¿Qué latte es ese que hizo hacer el humilde? Porque estaba la señora que trabaja en mi casa y estaba el señor que corta el pasto, ¿verdad? El señor, sí. Y tipo, nosotros estábamos llegando así el Jimmy y dijo, man, ¿qué onda ese latte? No sé qué hacer, o el pueblerino. El Man, pueblo. deja de hacerte el humilde falso. Ay, tenemos pausa, demonio. ¿O qué? No, Nos ámase. despedimos a Salva. Salva, te Chao, tiene chao, que ir a chao. Verso ahora para hablar de todo lo que llevó ayer Cerro Porteño. Ya prácticamente eliminado, Salva. No, vamos a ver. Sporting y Bolívar allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, a ver, bueno. La esperanza es lo último que se pierde. Falta perder el contra. No. Gracias, Salva. Mañana vamos a ver los resultados que puso. Qué miedo, boludo. Mañana, el oráculo. No. Más culo que hora. Yo hoy voy a mirar el partido sí o sí. Sí o sí. ¿Vos viste los resultados que puse? No. Yo tampoco, yo no me acuerdo porque yo me. Es Pero un ¿por momento qué de lo que... iluminación. Espera y un ahí poco. me ¿Por apago. qué lo que hay debajo de la sandía sí o sí debajo de la sandía? Y es lo que me dicen los astros. Ok. El oráculo. El oráculo. Pero hoy a las 7 Salva transmite así que toda la cobertura completa Totalmente. de Versus, así que estén prendidos. Ya la previa también ha sido re va a pegar para ver el partido de hoy. Oye, ¿Vos sabés ¿vos que tenés yo nunca previa? me fui a la cancha? ¿Qué? ¿Nunca te fuiste a la cancha? Nunca me fui a la cancha porque mi papá no quiere porque ahí no hay helipuerto, boludo. Acá. Pero allá sí en Europa. ¿Qué? En Europa sí. Si en Europa sí, man. O sea, yo no tengo los clubes acá, hay que vaya. Fabi, ¿qué tenemos? Tenemos noticia. A ver, ¿vieron esto? ¿Qué pasó ¿Qué con pasó? la Popu? Usaron el logo de la Popu para intentar estafar. ¿Qué? Ay, ¿Tipo Sene. Don Beats? Así que atentos, señoras y ¿Qué página señores. es? Esto está en la página número 18, ¿qué? en donde cuentan que una nueva modalidad está siendo instalada al instar desde la cárcel para estafar a muchísimas personas al rollete. Se hacen pasar por periodistas de la Popu y exigen el pago de 8 palitos para evitar salir en la tapa, supuestamente denunciadas estas personas.
Pero qué cola de paja tenés que ser, ¿verdad? Para tener miedo. Pero bueno, muchas veces pues se inventan noticias también y las personas no están preparadas para ese choque emocional del supuestamente ser expuestas. Esta modalidad de estafa se está instalando desde la cárcel de Tacumbú para que puedan tener en cuenta. Se hacen pasar por periodistas usando el logotipo como foto de perfil en el WhatsApp, hecho de que ya está siendo investigado. Y también dentro de los mensajitos supuestamente les dicen a las víctimas en el mensajito en el chat que mostrarían una tapa falsa. El intento de extorsión sería con fotos supuestamente y el mismo que estaría ya en manos de estas personas y de también personas más jóvenes supuestamente. Es por lo que supuestamente se exige el dinerito para solucionar el problema ahí nomás. Ahí está, muy bien. Ahí dice justamente, instamos a las víctimas de este tipo de estafa, denuncien a las autoridades pertinentes. Hay que tener cuidado siempre. No, Mucha inventan, gente, po. y vos sabés que cae la gente. Sí, no, y complicado está. A veces se hacen informaciones falsas también de conocidos famosos que supuestamente el micrófono se quedó abierto para que puedan entrar los linkeados y el linkeado ya te lleva, dice la linkeado. Ese donde te dice para que vos entres y le aprietes para que te lleve guagua la información y ahí ya te chupan tus datos, te pueden llevar a robarte con tus cuentas bancarias y después ya ñemopenoma. Y otro clásico, Martínez. ¿Cuál? Y Cheto, no, los perros. No hagan que te envían una foto y después, ahora vos. Ah, sí. Sextorsión. Y ahí, bueno, ahora pasame 1 millón para que nos vayan a hacer. Te regalás, boludo. Te regalás, viejo. Che, man, yo salí en el diario, man, mirá, ¿Qué pasó? boludo. No, por suerte. Ya no. le pasa. Boludo, salí en el diario, A man. ver. Qué feliz. ¡No! Sí, boludo. Qué feliz de estar mi papá y mi mamá, boludo. Primera vez que Saliste salgo. del popu, boludo. Boludo, tenés acá, mirá. El Cheto mal vive en Página una 13. burbuja. Bra. Voy a poner para que se vea bien. ¿Qué boludo. dice? El Cheto mal Lee, vive en lee. una burbuja. Qué cool, boludo, no puedo creer. El Cheto mal. ¿Quién es ese vallano? El conductor que personifica a Cheto mal en el programa. No pensé pasar por esto que va por Popu TV. Se trata del típico hijito. ¿Qué? Que ¿Eh? papá tiene todo. ¿Qué? ¿Por qué pusieron esto, boludo? Man, ¿qué onda esa chica que me escribió ayer? Le mandé una nota de hoy, 4 minutos y dijo que yo soy hijito de papá. Que yo trabajo en esta empresa porque mi papá es amigo del dueño. ¿Qué? Y qué bárbaro, o sea, yo no puedo creer, boludo. Cuando sale Cheto mal, tiene que estar re facha. Y ahí los chetos verdaderos nunca van a tener una ropa que no sea de marca, la camperita de cuero. ¡Claro, man! Tipo, onda, ¿qué onda? Obvio, Mira lo que mi camperita, boludo. Esto traje yo de París. Esto es de París. A ver qué dicen acá. ¿Cuáles son sus gustos? Todo lo caro, tipo viajes y demás. Sí, viajes los que me gustan son ir a Miami, Barcelona, típico 10 días, se vuelve a trabajar un poquito en la empresa, papá. Después a la vuelta. Ay, estoy re cansado, así que después me tengo que dar un ratito a la empresa de mi papá a cobrar mi quincena. Che, yo La me callo quincena nomás ya. con eso. La semana que viene viajo, entonces me quedo callado. Te retó ya el productor, el lorito, boludo. Este programa tiene menos continuidad. Tipo, boludo, una semana y equipo completo, no. No, y Elías por el mundo. ¿Qué pasó de Elías? Elías vuelve la próxima semana. Elías por el mundo. En la quincena. Y la próxima semana ya es 15. El miércoles, jueves, por ahí. Bien. Ah, la... Consulta técnica. ¿Cuándo es lo que es el Día de las Madres acá en Paraguay? 15 de mayo. Que es el Día de la Patria también. No es como los domingos esto que caen en No, domingo. acá sí es feriado. O sea, si cae martes, jueves, viernes. No, acá siempre el 15. Acá siempre es 15. Ah, ok, indistinto. Indistintamente 15 de mayo, inamovible, porque es también Día de la Independencia, El- 14 y 15. En Brasil es el 11 de mayo. Pero- Ahora, fin de semana. Y después ya venimos nosotros. Ah, pero así tipo el Día del Padre, tipo tercer domingo de junio. El o... que cae, sí. Había sido. ¿Qué le por van a esta regalar a fecha. su mamá? Yo le regalé una membresía para irse a Cancún. Ay, Una qué membresía para irse a gusto. Cancún. Sí, ella puede... ¿Saben lo que es eso, verdad? Que vos puedes comprar la y... membresía? Yo a mamá no está viendo ahora, pero sí le compré una taza. No, que con una taza, man. ¿Cómo le regaló una taza, Y boludo? O toma sea, vos te vas de viaje y le vas ¡Qué a dar pobre! una taza a tu mamá. Pero ¡Qué espera, pobre sos, man!
Te pasás haciendo transferencia en el programa y le regalas una taza a tu mamá. Son seco. Seco de mierda. Qué bárbaro, boludo. Pero esperale. Una taza. Toma Hasta, café con ella. hasta a mí me ofendió la taza, boludo. Man, los peores regalos son las tazas y los llaveros, boludo. No, Tipo, qué feo. Hay tazas lindas. Pero para tu Pero mamá me no. compré una taza de capibara. No, No, igual nomás no entra. Suspendo. Olla, suspensión. tampoco olla. No le No, compraste. no, ella el no juego. cocina luego. Qué machista sos, man. El juego de olla le compraste. No, ella no cocina, no sabe cocinar. Jabón. No, jabón de olor. José. Una vez le regalé jabón de olor. Pero así todo chuchi con forma de rosita. ¿A quién le importan los jabones con forma de rosa, José? Qué bárbaro, o sea, yo te juro que... ¿Sabes dónde puedes llevar tu jabón de rosa? Quiero que esté el loro para retarte acá ahora, boludo. Sí. Te juro, Fabi. ¿Qué? Qué seco de mierda. Hace 40 años trabaja en los medios y le regala una taza, Pero boludo. es de capibara y dice I capi love you. ¿Cuál es el mejor regalo para una mamá? ¿Un spa, un voucher, una gift card para que se vaya a comprar ropa? No sé, un... Me siento ofendida por la taza. Bueno, voy a cambiar, le voy a regalar un vaso. Vaso térmico. Me regalaron acá para firmar el contrato un vaso de Nación Media y le voy a regalar ese. ¡No, ese que te regaló el trabajador! Nación Media, lindo, ¿no? El peor No hijo hay del año. peor, es el peor El hijo. bueno, ya merchandising del canal le lleva a su mamá. ¿Cuántos años tiene tu mamá? está. 72. Ah, una piba, boludo. Es re joven. Bueno, a ver, ¿qué le voy a regalar? A ver, podemos regalarle... Un pañuelito ahí en la farmacia. Hay esos pañuelitos que parece seda. No. Qué bueno que seco este tipo. Me No, pone no, nervioso. no. Le puedo llamar a mi guardaespaldas, boludo. Para que le intimide un poco. Para que le intime... Álvarez. Mamá, ¿qué le voy a regalar, mamá? A ver, una... ¿Le gusta teñirse el pelo? Sí, pero tiene peluquería. Pero todo el vale, este de que le hacen las manitas, los pies, tipo Claro, tipo, spa ahí está de un mano, spa, el ¿y pecho. cuánto Ah, price? ¿Cuánto por ahí es así, todo el combo completo? Y depende. 600 por ahí, por 100 ahí, dólares, boludo. Por ahí. Un vuelto, Tiene boludo. 600, 100 dólares, Pero 150. Ana, no me juzguen. Vean primero la taza de capibara. No queremos taza de Porque tiene capibara. tapita No, y- no importa. Y la- Uno ya tiene- estás grande para esas importa, cosas, man. José. Dejale a los nenes que están con la boludez esa, Que estamos- boludo. antes en la escuela regalábamos los capibaras y los vasos o preparábamos nuestra, que, por cierto, trauma de la infancia, ¿verdad? Ese que le preparabas tu cartita y después de toparla de cartita basurero, pues pasó. Lo mejor era en la hoja de oficio pegar los fideitos moñitos. Ay, no, José. Pues puta que retro, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No. Literal, el Pobre. verdadero. Mi papá hacía eso en la kermés de su colegio, boludo. Esa Velador de botella y con la liana, con el hilito Con le el forraba el papá. No. A Estos ver, que el son- regalo. Ahí está. Así es. El Pero regalo. tiene cosito verde. Tiene el moño Ese. verde. Así es. Sí, boludo, una Pues, taza de capibara, genial. una puede ser capibara tan feminita. tacaño, man. Sí. Capibara Qué feminita. seco, Una capibare. Capibare. Una capibare. Qué bárbaro, o sea, yo te juro, en serio, man, no puede No. ser nosotros ser tan secos, boludo. Por regalarle algo más sostificado. Sí. Sotificado. Sí. ¿Qué pasó? Che, decime una cosa, vos sos pariente de Vivar. ¿Vivar puede ser? Rodrigo. Rodrigo. Mi amigo es mi Sí. brócoli. Sí. El que... vos tenés- No, tenés- Díaz de Espada. Díaz de Díaz de Espada, Espada. sí, Ramírez Díaz de ¿Ya Espada. escuchaste lo que dijo? No Sí, saben lo vos que es su escuchaste casa, lo que boludo. dijo. Es Su Disney. casa Su casa es Disney. ¿Viste el Él no le palacio regala Disney? taza de capibara a su mamá. Porque su mamá le educó bien a él. Le dijo que cuando él salga con sus amigas, si sale con las 10, se les paga a las 10 todo Claro. lo que comen, todo lo que tomen. Si se van a su casa es para jugar. Boludo, te juro que estoy así red tired de la Te gente mato que si me regalas la taza de mi mamá. hay que José. pagar todo. No más 50-50, man. Hay que Bueno, gastar entonces, todo. ¿saben que Sofi no está viendo el programa, está en el trabajo? La taza de capibara para Sofi, Día de la Madre. Ahora le quiero regalar a la hija, boludo. Corte, dale. No, vamos a la... Seguimos. Qué ganas de terminar No el me programa ya, quemé. man. Te juro, no se puede así, boludo. No me quemé, fiu, bueno. Difícil está. Pero vamos a hablar, José, vamos a replantearnos nuevamente este tema de los regalos por el Día de las Madres. Qué Pañuelito, bárbaro, entonces, no sé. No Bueno, puede ser tan Mira seco, que man, llega te el Día juro. del Padre, ¿eh? pero mira Día del que Padre, llega. vamos a ser sinceros, ni feriado cuando es Día del Padre y encima
No sé Es quién domingo, fue. man. Es antes. Es domingo. Pero Ah, es ya está. el tercer domingo de junio seco estamos todos. ¿Qué carajo nos van a regalar ahí si nos regalan la taza? Lo peor es, a mí, por ejemplo, siempre me pasa que cuando le tengo que regalar algo a mi papá o a mi mamá, es tipo, no sé qué regalarle porque ya tienen todo. ¿Entendés? Y Y le sí, pregunto en tu así a mi caso es hermana y más le digo, ¿qué le difícil. podemos regalar? Y- Ay, no y sé, le- porque ya tienen todo. Vos Puta, sabés es que que yo el tenía- caso de él es más difícil. Yo en tenía un serio. amigo millonario, muy buen amigo, ¿verdad? Pero era millonario. Millonario. Y nos invitaba al cumpleaños de su hija. ¿Y qué es lo que le vamos a regalar a su hija? Y ha de tener todo esa nena, ¿verdad? No sé, ese jaboncito dolor y eso no entraba, tipo. ¿Es el telo? No, jabón ese que tiene forma de rosita y eso. Perdón. Y no sabíamos qué regalarle. Y, tipo, ¿Y qué le regalaste? no, y Taza de comprábamos, capibara. qué sé yo, un Playmobil así, ese Playmobil, o le regalamos un peluche, eso tipo patito kawaii, eso. Porque nosotros suponíamos, bueno, esta nena Qué tiene slow tu todo. regalo. boludo. Esta nena tiene todo, pero atendé mi Loco. teoría, esta nena tiene todo. Pero Pero no tu regalo. creo que se vaya ahí zona de la expo o en la calle, en los colectivos, donde se vende el patito kawaii. Ah, el patito kawaii, Sí. este que se ponía acá. Sí, ese. Entonces, eso no, hay en la juguetería cheta. No, ay, pero de mejor Entonces- calidad. entonces, Eso ya había hace papá, 15 años, Le boludo. regalo, entonces le regalaba juguetes de la calle, patito kawaii. Después una vez le regalé una casa de Patito muñeca, kawaii. esa todo de madera, ¿viste la madera terciada que hacen ahí? Todo? Menos mal que juegue TBT, boludo. ¿Cómo está pelando células este person, boludo? El patito kawaii es una verga. Espera, no, claro que hay patito kawaii, pero de mejor. Acá se mueve, boludo. Hija de puta, mami. Y si nunca más me invitaron al cumpleaños. Che, demonio, espero que la próxima semana podamos comer sushi, man. Ayer comimos empanadas. Sí, bro. Tipo, pegaría que traigamos un sushi, un nigiri, nunca. ¿Sabes qué quiero comer? Ese fiambre que tiene pimienta. O el que tiene verdura. Ah, el peppermint ese. Ah, fiambre primavera. El que es rico, fiambre primavera. Sí, mortadela con grasa en Beruqueja. Pero queja. Sí. En Beruqueja, where the flies sleep. Ah, ya, ahora entiendo. Por favor, dame la traducción. Hacemos, Fiu Fiu. Me concede el honor, Cheto Mal. Sí, hace ojo. Fiu Fiu para despedir esta edición jueves TBT de No Pensé Pasar por Esto. El fiu fiu del jueves. Hey. Mamita, quisiera ser un mago y convertirte en un pan de miel para saborearte a boca llena hasta que se me hinche la piel. Lástima la de pura pinta, de engreída han de argel. Qué fuerte estuvo hoy el contratapero, Lo que ¿eh? pasa es que le viene bien a la chica, la dueña de del Fiu Fiu. Espera un rato. No es ella. Ayer salió. ¿Por qué muestran tanto las colas? No es ella. No es. Ah, bueno. Ayer estuvo. ¿Vos le conocés a la chica? Sí. ¿De la cola? De la cola. Ay, ¿quién es? Tengo un amigo que le quiere conocer, se llama Gracias, Domingo. Martínez. Chao, cuate. bebé. Chao, Cheto Mal. Chao, Nos bye. vemos. Esto fue No Pensé Pasar por Esto. Nos vemos mañana. Chao.